hijo la gran. Puedes poner otra vez de comienzo si quieres. Digo, no sé, hasta que. Poner otra. Señores, ya está en la cancha, donde ganamos y ganamos. Verde, blanco y celeste, los colores de la fuente. No nos afecta el calor, me pruebo, somos más fuertes que el sol. Cuando nos pide revancha, le goleamos en su cancha. Esa gota de sudor, pronto será nuestro gol. Porque ya sabe la gente, San Antonio siempre vence. Es cumbia en sí. Tiene onda la canción, dice. Uy, hiciste esto con ChatGPT, inteligencia artificial, DAM. Ahí luego. Ah, no, es Benja hoy. Me equivoqué, perdón. Benja Bueno. está. Chau, Coque, dicen. Hola, Coque no- hola gente. Coque no dijo que renunciaba si ganaba Bulo Bulo. Bueno, un sueldo menos, Coque. Pensá que bien lo que vas a hacer porque es un sueldo menos y no estamos. No voy a renunciar. Hola gente, hola chat. ¿Qué dice ahí? La música tiene más ritmo que Richard Ortiz. Me presento ante ustedes hoy. La verdad, no voy a no dar la cara. Olimpia perdió bien ayer, merecíamos perder. Y obviamente yo creo que es una Renuncia. de las peores derrotas internacionalmente de Olimpia en los 20 años. Yo creo que si yo hago un top de los partidos que más me dolieron en mi vida, Uy. este entra. Pero es una cosa que decía mi abuelo. El regocijo de los chicos es cuando un grande cae. No diste la cara, diste el... Ah. Casi ley. Bueno, yo también voy a dar la cara porque ayer... No, yo voy a decir algo, chat. Termina el partido. En el grupo de mi familia, pues ahí se riste olimpistas. ¡Pum! Tiran un video. ¿Cuál era ese video? El corte de solamente Belén Mi diciendo corte que era. Olimpia iba a ganar 5-0. No, que debía ganar. ¿Viste? ¿Viste cómo es la lectura comprensiva del paraguayo? Yo dije en el clip, Olimpia debe de ganar 5-0. No dije que va a ganar. Debe. Hay una gran diferencia entre deber y querer. ¿Sí o no, Y gente? Olimpia no quiso ayer. Y Olimpia... Belén no era que iba a fusilar al plantel. No, yo no Ya sé. presentó su renuncia a Coge. Claro, Olimpia, en vez de dar la cara... yo creo que estos son momentos... Dimos el culo. Vamos a decir la verdad, dimos el culo. Sí, Dimos el culo. no como los jugadores. Mira, Fuimos una vergüenza. yo cuando hay que felicitar y hay que hacerlo. Y cuando hay que decir las cosas cuando están mal, hay que decir también las cosas que están mal. Está horrible todo en Olimpia. Y los muchachos tienen que dar la cara. El club tiene que dar la cara. El presidente tiene que dar la cara. Yo entiendo que, bueno, ayer se puso a postear en X, en Twitter,
Pero hermano, si tu equipo va a llegar de madrugada, de noche, de mañana, de tarde, salí a hablar, salí a dar la cara y decir están mal las cosas. Y echarle a quien le tengas que echar. Que se vaya quien se tenga que ir. Hoy decía Nelson en Será un gran día, y comparto con el compañero que en breve se va a acoplar con nosotros, que por mucho menos se le había echado a técnicos que ganaron muchísimas ¿A cosas JCC? importantes con Olimpia. A JCC, por mucho menos se le echó a JCC. Que fueron insignia en el club. Que fueron héroes en el Olimpia. Y se lo echó por mucho menos. Yo de verdad no sé. Este fin de semana, Olimpia Guaraní, Guaraní Olimpia. O Palermo, no sé. No te digo luego que sea el nuevo Barcelona, el Barcelona actual, sino que como sea tiene que ganar ni un empate. Un empate contra Guaraní o una derrota. Chao, gracias. Yo te digo Gracias por algo, la para mí- 47, pero chao. Para mí este partido, como lo dije, es uno de los más dolorosos que puede tener Olimpia en 20 años. Vos sabés que a mí, Internacionalmente. Coque, amigo, yo estuve anoche. Uno luego porque me robaron, todo el mundo decidió a robarme en el video, en el corte, en el clip. El mundo decidió a robarle a Belén Rivas en el 5-0. Encima yo estaba triste, 1 por Olimpia y 2 porque me vino mi periodo también. Y así estamos 10 veces más sensibles las mujeres. O sea, todo mal, todo mal. Ayer Olimpia fue una vergüenza a nivel mundial. Esa es la verdad de las cosas. Una vergüenza a nivel mundial. La Libertadores representa a nuestro continente, representa al mundo futbolístico y Olimpia se da la pauta de darle camiseta a jugadores que no sienten el escudo, que no sienten la estrella dorada, que no sienten las 3 estrellas plateadas que tiene el escudo. No sintieron los jugadores el día de ayer la camiseta de Olimpia. Esa es la verdad. Hay jugadores que, para mí personalmente, yo entiendo, no se le puede echar ahora a muchos jugadores. Es más fácil echarle al técnico que a los jugadores. Pero no puede ser, hermano. Está jugando en Olimpia, papá. Despertate. Es el primer partido de Copa Libertadores. El tipo de lateral que a veces hace de central, y me voy a hacer cargo de lo que digo, de Robert Rojas. Porque cuando hiciste bien las cosas te felicité. Pero cuando haces mal, tengo que decirlo. Ayer, hermano, jugaste como si fuera un exjugador. Era increíble. Yo entiendo que por ahí Palermo le vio bien como para que pueda ser de lateral. Pero ayer se demostró por qué perdió justamente. Adelante, Franco. Titularidad. Se demostró por qué perdió titularidad en la selección. Y dejó de estar en el radar de clubes internacionales. Estar tranquilo. Yo no puedo ver. Situación, una desolación. De un lamento boliviano, bolicuñalao, bolicuñalao. Y después se ríen, para vos, Coqueva. En tu culo, tomá. Para vos, a vos te dedico, a usted. Que tanto te burlaste. Ahí tenés. Borracho y loco. Y mi corazón idiota. Porque viva el fútbol. Ustedes pueden creer el sentimiento que me puede generar un equipo boliviano Baicue. Eso es lo lindo del fútbol. Que un equipo que apenas ascendió a la primera división de Bolivia, Baicuere, último equipo, último potrero, me puede generar esta felicidad. ¡Qué grande mi San Antonio! ¡Qué grande! Muchos saludos a toda la gente de San Antonio también, que es muy fanática de Bulo Bulo. Bueno, muchachos, lo que pudimos apreciar fue nada más y nada menos Un acto de antiolimpismo. un acto de antiolimpismo. Vandálico y Totalmente. vandálico. Y vandálico. ¿Por qué ¿Y vandálico? Pues soy banda.
Franco, ¿vos viste el Pero partido? como yo lo dije. No, No, ¿sabes dónde está Franco? ¿De tu Contá dónde club? está. Contá dónde O estabas. sea, yo vi el resumen de Bulo Bulo. O sea, lo que pasa es que yo me fui a ver la película de Minecraft. Soy sincero. Tengo mis prioridades. O sea, mi club, Bulo ¿En Bulo, serio, pero eh? Minecraft Sí, está sí, un poco más sí, sí. arriba. Y no te dejaban llevar el celular. Porque Avant Premier. Avant Premier vos no podías grabar. guau. Guau. La película. Después Bueno, de hablar, bueno, no importa. Y salgo así, ¿verdad? Emocionado, feliz, ¿verdad? Por Minecraft. Decepcionado un poco también, ¿verdad? No ¿Por es qué? así, De la película. Corti. Ah. Y me voy, ¿verdad? Buena onda. Salgo, chill. Ah. Saco mi celular del sobre. Brim. Notificación. Y después- Bulo, No, bola, espera. bola. Mm. Ganó Bulo, 3-2. Bulo 3-2, minuto 90 más 11. Después veo un WhatsApp. Perdón, muchachos, no fue mi intención salir así, enojado. Había sido Coca abandonó. Ah, bueno, entendía. Abandonó. Ese tu mensaje era de verdad. Abandonó. Porque yo pensé que vos le estabas troleando nomás a ¿Qué él. pasó? Le puse porque abandonó Coca y dije, Sí. pero abandonó. Sí, yo vi tu mensaje y dije, A mí "Este me está levanté y me fui, No, boludo. Era una espera. vergüenza demasiado grande. ¿Podemos hablar de eso? Porque en serio, vos te retiraste. Coque. Yo me retiré, No es ¿qué- que vos hiciste qué iba a ese decir? para ay, el rating. No, nunca. yo me Vos te fui. fuiste, boludo. Me fui. Enojado. Amigo, es que sabes que te pongo una situación, Franco. Todo el partido estuviste mal. Espera, yo tengo una pregunta. Yo no vi el partido. No, así y ahora te voy a así decir. que yo te hice una pregunta. ¿Ves que yo dije los 4 fantásticos en el Mira, fondo? mira que ¿Fueron no- los 4 fantásticos en el No, fondo? los 4 peores. Y por eso te digo, No, espera. Los los 4 Power horribles. Rangers éramos, Yo te puedo los- decir, Horrible. como olimpistas. Maciel, horrible. Como Roja, olimpistas que horrible. somos. En serio, Franco, el Junior, peor horrible. partido. Ahora te digo. Empezás perdiendo. Contá tu resumen. Empezás perdiendo. Empatás. ¿Qué haces cuando empatás? Tenés que irte arriba. Entregar la pelota de nuevo Y le esperaba a tu rival. y le esperás a tu rival. Te meten el 2-1. Vos esperando que sea offside, no es offside. Ok. Pum. Atacás 2-2. Yo vi el resumen, ¿verdad? Y vi que No, en una le pica el arquero No. así el jugador de Bulo Bulo, pero estaba solo. No. No sé si estaba offside, no estaba Franco. offside, si le habilitó un Akanator mundial. Podemos decir que fue para mí el peor planteamiento de Palermo. Pero viste ese que le el metió peor partido. por arriba a Marino. Sí. Hubo uno. Ese pio, Que este lo voy a decir, boludo. uno de los Para tres, mí, los para tres mí es un fueron. error, Tres un fueron. error enorme del árbitro. Eso te iba a decir. Que fue cuando no deja seguir la jugada. Madre mía. Porque hubo. Voy a Vos ver sabés en que, YouTube vos sabés que a los un jugador de comentarios. Bulo Bulo le expulsan porque le mete un codazo a Hugo Adrián Benítez. ¿Qué pasa? Que le mete el codazo, este jugador habilita, rebota y como que peina al jugador de la defensa y le deja a 2 de Olimpia solo frente al arco. Solo, habilitado y solo. El árbitro para la jugada, saca roja y todos dijimos así, ¿por qué? Hubiera dejado ¿Por, seguir, qué ¿verdad? ¿Por qué no dejó seguir? ¿Qué pasa? Le llaman del VAR al árbitro y le dicen que no es roja, que es amarilla. Estoy leyendo los, Yo me los quedé- comentarios de YouTube. O sea, es que ahí mismo yo dije, acá perdimos. Alejandro, Es que no hay chance, loco. muchas gracias. No. Y después Vos sabés que- la última jugada que para mí ya tenía que haber terminado porque ya era tiempo cumplido. Meten No. el penal. Demasiado me gustaría fue estar en tu así. situación. No, horrible. No, Pero no. ha de ser muy difícil. Por una cosa es que te gane Bolívar, y entiendo, y en tu casa, por otra cosa es que te gane Bulo Bulo. No, totalmente. San Antonio Bulo Bulo ya no. demasiado Vos- ahí. no, Demasiado Franco, cuella de San Franco, Antonio vos Bulo tenías Bulo. que ver cómo, bueno, y merecida victoria también para ellos, porque de verdad hicieron mucho más fútbol que Olimpia. Porque vos sabés que cuando termina el partido, ¿cómo estaban festejando lo de Bulo Bulo? Era la final de la Copa Mundial. Pero más su o menos. debut. Y pasa que el debut y Claro. Desde Virgin Olimpia. es Pero era- histórico. No, a lo Olimpia. que- Bulo entiendo, Bulo Nio. se desvirginó con Olimpia. Entiendo, es entiendo, histórico Nio. el resultado de Bulo. Pero te digo nomás, el contraste que había era impresionante. Porque la felicidad que irradiaba en Bulo Bulo, y vos veías, Olimpia estaba así, totalmente en la nube estaba. Palermo no sabía ni qué hacer, hermano, en cierto ¿Es acá momento. técnico? No. Sí. Sí, para mí era. Para la gente que pregunta por la película de Minecraft, es muy de niño, es muy de criatura. O sea, yo me fui con la esperanza de que sea una película para más grande y es para niños, evidentemente es para niños. Eso más, ya no voy a hablar de Minecraft ahora, pues todo el mundo me está preguntando lo mismo. Pero es mala. Aguante Franco, dice Andrés Gaona en YouTube. Y, Ahí tenemos ya el chat de YouTube es también. de criatura, muy de criatura. Criatura y te. Ah, no, entonces. Pedo. Porque entendés que no ganó un club que buscaba jugadores por Facebook. ¿En serio eso, No sé. ¿Por qué no me pillaron? Si es así, prefiero irme a la puta. ¿eh? No, pero en serio, hablando de verdad, el arbitraje fue pésimo.
No es que yo digo que por eso perdió Olimpia, sino que ya sabemos la realidad. Olimpia no jugó al fútbol, Olimpia salió mal parado tácticamente, pero también tenemos que decir de que el arbitraje fue horrible. El arbitraje del peruano Kevin Ortega, porque lo que estaba diciendo Coque, se iban entre dos los de Olimpia, una Sí. especie de doble 9 más o menos, era gol. Sí, era un gol cantado. Y termina cobrando falta y roja. Y después, Le llama al VAR y le Ayer- saca amarilla. ayer Nelson dijo, y yo compartí con él, ¿verdad? Que para mí que el árbitro en un momento se da cuenta que la cagó más o menos. Sí, Entonces, sí, wow, es que por no eso se puede. va a revisar y le anula la tarjeta roja y le da amarilla. Es que tenés, o sea, no sé, tenés que esperar que termine la jugada antes De seguir. de marcar, antes de dar claro. un veredicto. Yo quisiera que Demasiado hubiera triste terminado me la puse jugada. a Blue por vos. Vos sabés que Demasiado ya te retaron, Baba Blue. me retaron un montón. Con algunos me tomé. Con algunos le respondí. Está bien. Pero, sí, porque a mí me gusta. Pero, no, claro, Instagram y ser viral es para gente fuerte, no para cualquiera. Sí, obvio, pero demasiado mucho le retaron y quiero que se le reten más. No, pero, 0986. Tírenme nomás. No, 15, no pasa nada. 21, 80. Yo Vamos a escuchar los ¿Dónde audios. está la Yo doy la tostadora? carita. Yo sí doy la carita. ¿Dónde está mi amigo al 0986 15 21 80? ¿Vos escuchaste Ta. cuando Coque dijo ayer que iba a renunciar? No. Si Yo perdía dije ayer que Olimpia. iba a renunciar si perdía Olimpia. ¿Por qué está acá? Y acá está mi carta de renuncia. Sí, es el equipo bulo bulo. No podés abandonar Coque, dice. Estoy Sí, leyendo a ey, la gente de en YouTube. serio, en serio. Voy a leer a la ¿En gente de serio? YouTube. O sea, yo entiendo que vos compartas el pensamiento de tu hincha, el pensamiento de tu club de abandonar, pero no está bien. No, yo te voy a decir algo, Franco. Yo nunca abandoné, ni con un 4-0 Bolívar Yo, encima yo te abandoné. entiendo, pero yo te voy a Nunca decir algo. abandoné, nunca abandoné. A mí esta derrota está en un top 3 de derrotas que me dolió. Para Amigo, mí- 4 yo me comí de Bolívar y Yo estaba sé, acá, men, acá yo estaba presente sé, y no yo me sé. abandoné. Y está bien, loco, pero yo agarré, para mí, sentí demasiada vergüenza, boludo. No podía dar la cara. Me agarré y me fui. No, para mí. Literalmente. Abandona Coque. Top de. Me rompió el culo, men. Tenía el culo dolido. Me top, fui. top de derrota para mí es Fluminense. Y Pero, la final de sa- sa- 2013. Pero hay años Sí. de derrota que vos te esperas años. O sea, 2013 Sí. podía perder. ¿Sabes qué Fluminense pasa? podía Que perder. esta Este es derrota... nivel vos no- Garcilaso, vos no- nivel claro, Cachillazo. vos no te esperás esta derrota, boludo. Y menos así a la última jugada con un penal estúpido que hicieron, boludo. ¿Entendés? Padre- Eso es lo que más duele. Audios. ¿Puedo estar en el medio con usted, pa? Claro, Al espera, TikTok. vení, pasá por aquí. Bueno, tenemos audios. Vamos. No, ¿qué va a abandonar, Coque? Un tropezón no es caída. La caída de los grandes es el deleite en los más pequeños. ¿Escuchaste, Franco? ¿Por qué lo que lo limpia dice así en vez de ¿Escuchaste, decir, Franco? Me rompió lo... ¿Escuchaste, Franco? Pues si te ganó un equipo boliviano y, no es ni boliviano, boliviano y. O sea, ¿por qué lo que lo ¿Qué limpia se tal, puga con eso en muchachos vez de de Pasión pasar nomás bien? Estudio? Franco, Pensamiento de tu hincha, el Coque, Belén. Está bien. Quería decir nomás algo. Yo nunca abandoné ni con un 4-0. Coque, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? No que le querías a Bulo Bulo, Festejaste que todo no iba a con hacer Bulo, boludo. partido. ¿Qué pasó, Coque? O sea, yo entiendo que la caída de un grande es la felicidad de los mediocres y los perros. Acepten bien nomás ya. O sea, cuando todo el mundo hace cagada y hace moneda y su equipo pierde contra equipos baicue, se acepta. No hay más excusa. La grandeza no está ahora mismo en estos jugadores, hermano. Tu grandeza. Estos jugadores, como club, creo que nos representan en la Olimpia, ¿verdad? Y es muy difícil de digerir ahora mismo los partidos olímpicos. O sea, Pero esto ya es desde hace rato, boludo. No solamente de ahora. Es muy difícil ver los partidos. Pero ¿dónde se quebró Olimpia en esta Olimpia se temporada? Yo te voy a para decir- mí Olimpia se yo- quiebra contra Libertad. no. ¿Por Olimpia qué? se quiebra al no pagar la cláusula de Capazo. Ay, y se sí. van y le traen a un tipo que está más lesionado que juega. Le traen a Robert Rojas. Confían plenamente en un Maciel. tipo en el que no hay que confiar como Junior Barreto. López. La otra vez había una criatura pobrecita, Gustavo Alfaro, Junior Barreto de Paraguay, llevar a la selección. Hoy en día no es posible. no. ¿Verdad? O sea, Una pena totalmente. No, a mí me da pena de verdad por Robert Rojas. Porque el tipo es un muy buen, bueno, fue muy buen jugador en su momento. Pero le falta saber priorizar sapienza sus le intereses falta. futbolísticos. Sapienza.
Le falta. Ayer, por ejemplo, Odi para Paredes ahí en la cancha. No sabía dónde lo que iba a ir. No sabía si era central, si era lateral, si es que tenía que volver, si tenía que retroceder, quedarse. Si tenía que ser pivote. No sabía en qué lugar estaba parado. Perdón, Coque, tenés audio, parece. Vamos a escucharle a la gente hoy. ¿Qué tal, muchachos? Hola. Honestamente, ayer no había ni una idea de juego No. en lo que planteó Palermo. Nada. Los cambios no se entendía muy bien, la verdad. Yo no sé si le afectó mucho la salida de su asistente técnico, si Palermo está teniendo problemas personales o profesionales luego de eso. ¿Y su papá? Pero yo siento que ya no hay una idea de juego. Los refuerzos trajo básicamente a llenar la enfermería del Olimpia. Así que yo no le veo más salida a esto, honestamente. Ojalá que repunte, ojalá que Palermo nos calle la boca a todos, pero Ojalá. lo veo muy difícil. Ojalá. Pero, ¿sabes qué pasa La también? compli- Vos sabés que hoy un amigo me decía algo que tiene mucha razón. ¿Qué cosa? ¿Qué te Que dijo? vos ves jugadores de Olimpia y no tenemos delantero. No te. No. Ves el banco y tampoco sabés qué vas a hacer. Porque es cierto. Tenés todos lesionados. Olveira lesionado. Marcos Gómez lesionado. Alex Franco, que para mí Alex Franco jugando Benedetto con lesionado. esos tres volantes funcionaba en Olimpia. Sí. Alex Franco lesionado. Benedetto que vino Derlis. lesionado luego ya. Derlis. Derlis que Vive lastimosamente más lesionado cuando que- arrancó bien se volvió a lesionar. Se fue Vareiro, le Se echaron. fue Vareiro. Son 6. 6. ¿Quiénes te quedan? Y te queda, bueno, tenés, bueno, ayer también vimos, Igual, eso es lo que iba a decir, se marea también Palermo a la hora de cambiar, por la posición que se le Sí. puso a Eric López, ¿verdad? Porque se lo puso a probar en ese lugar ayer, al hacer el cambio, utilizándolo como delantero. chiquearse tácticamente sabe más de fútbol que de Palermo. Como Vea, técnico. pero chiquearse Pido de un mil técnico disculpas. hace- Pido hace mil disculpas. muchísimos Pero no años, hay o sea, ni punto de no hay ni comparación con punto de chiquearse. comparación, boludo. Palermo No. sacaba los No partidos hay en ni base a punto de huevo y comparación. entrega. Pero Franco, obvio que chiquearse va a ser muchísimo más que Palermo. Palermo sacaba los partidos en base a huevo y entrega a sus jugadores en el campeonato pasado. Y no toda la vida Y vas a no poder. puede hacer eso, no tiene idea táctica, no Y tiene idea de hermano, fútbol. son Claro, ahí está, 7. Licha está lesionado Licha, también. es cierto, Licha Licha no- está lesionado. Crónicamente. No, Benedetto es el que tiene el... Ah, no, Luciati lo que era en Cerro. Luciati el que... Te embotan en Luciati. A ver, hay más audios. Voy a leer después YouTube, ¿sí? Hay gente que está comentando un montón. Franco, acordate que a usted Táchira y Real Garchazo le cogió la verdad, bulo ni pollo. Yo creo que Bulo es peor que Tachi que era Garcilaso. Así Yo te en digo algo, serio. Tachi y Garcilaso tienen por lo Tienen menos historia. historia en su Tienen país. espalda de haber jugado. Bulo ascendió el año pasado los perros. No se enojen conmigo, a mí me farrearon toda la vida. Todos los partidos. ¿Vos sabés que esto es cierto, muchachos? Este es el día de Franco. Oye, mi día, dejen de putearme, hermano. la puta. En 3 años que estamos en pasión, Cerro hizo bien las cosas y Olimpia hizo mal. O sea, Olimpia primera hizo- vez tu que día, Franco Franco. está... Hoy tenés licencia para pelearte con los olimpistas. Un gusto a lo mejor. No, yo no. No me voy a pelear. A ver. ¿Qué tal, muchachos? Buenas. ¿Cómo están ahí, Belén? Te ganó Oli. Bulo. Franco. Hola. Y mira, legalmente es una vergüenza lo que pasó ayer. Amateur era nuestro contrario. Sí. Vamos a ser sinceros. Sí, Era un sí, equipo sí. amateur. El Pero arquero más Olimpia es inseguro. peor. Olimpia es peor, lastimosamente. Total. No juega nada. Jugadores que caminan dentro de la cancha. Te doy un nombre. Richard Ortiz, que se cree el Modri paraguayo, el tipo. Pero bueno. Con mucho menos le sacaron a Cáceres por perder contra Emiliano en una final y Palermo hace cuánto ya no está ganando. Hace cuánto ya él, en este caso, un papelón histórico hizo. Histórico. No puede perder contra ese equipo. Qué loco. Y Franco, no puede cargarle a nadie vos. Soy hincha de Cerro. Salud. Mi Déjale. rey, hoy es mi día. Hoy yo te iba a farrear. Déjalo, hoy es su Te voy a día. reír. Hoy es mi día, hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Ayer vi Minecraft. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Bulería. Bulería, bulería. Coque, Me duele. lastimosamente ayer ganó un pavo. Glu, 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 glu. Glu, glu, glu. Qué malo que son. ¡Qué puta, Coque! Los jugadores agarren un metro, mídanse y vayan a una carpintería a hacer su cajón. ¡Muerto!
Coquéate, no, boludo, ¿de qué te Espera, reís? Bulo Bulo era el más fácil del grupo. ¿Quién es otro? Yo me olvidé. La Core, tenemos Vélez y Yo me olvidé, Peñarol. ¿quién era? Vélez y Peñarol. Ah, tranquilo. No, Tranquilo. yo te digo, si Olimpia no gana contra Vélez. Si Olimpia no gana estos dos partidos. Chao. Nos fuimos. Hoy es el Día Internacional del Antiolimpismo. Yo quiero declarar hoy, ¿Por qué pico hoy? para todos mis correligionarios y todos mis queridos amigos, hoy declaramos el Día Oficial del ¿Y Antiolimpismo. cuál va a ser el himno del antiolimpismo? Adelante. No. Bye. Bolo. Bye. ¿Tenés ese? Te pusieron un tema boliviano para el antiolimpismo. No, y lamento boliviano con el de bobo. Y oño es... pero verán, amigo. Sí, está bien. Lamento boliviano por un lamento. No, boliviano. sí, está bien. Hay está bien. otro que él consiguió hoy el himno de Bulo ¿Tú Bulo. tenés ese bolo? No, hoy Bye, él encontró bye, el himno bolo. del- No, era que no existía el antiolimpismo, Franco. No existe. Al Hoy, final. A partir de hoy. Pero vamos a sí, empezar. hoy es el día. Y yo estoy fundando Ah, oficialmente ya. como institución. Ya. Como institución. No puede ser. ¿No tenés ese bolo? Bye. Un funky. No sé quién subió, una chica en Twitter subió. Yo no puedo creer lo que pasó, de verdad. A mí me duele todavía. Ayer yo dormí con el corazón roto. Ahí está, jaja. Gracias, fábrica de ¿Qué Tecla. significaba eso en portugués? ¿Son periodistas o no? ¿Por qué no, No, se no, informan no. antes? ¿Por qué decían que jugaban en altura? Y se juega venir a la altura, No, mi rey. Yo no soy periodista. Espera, ¿le puedes leer un poco otra vez qué hizo eso? ¿Son periodistas o no? ¿Por qué no se informan antes? ¿Por qué decían que se jugaba en la altura? ¿Y 2.500 metros de altura, Sí. pero qué es? Sobre el nivel del mar. ¡Qué burro, men! No, cuidado. No, en guaraní. Ah, bueno. ¿Qué? Acané. Guada tonto, men. ¿Qué han hecho, Pero voy a boludo? leer en YouTube, hay muchísimo. Dice Cardoso, burlas, risas, memes y ahora callar Olimpero, dice Cardoso González. Es el llano, dicen. Andrés Gaona dice... No se jugó en el llano. Busca el Félix Saprile, donde se jugó el estadio. Busca. Pone altura, 2.500 metros de altura. Ahora mismo son tristeza y no se equivocó Belén, fueron 5 Dios goles. mío, dice. mem. Es agarrar tus dos dedos, si no tenés pulgares, hacer esto, loco. Llegar más. No, Y después venís a decirnos acá, loco. No. Men, por Dios. Tranquilo. Vos. Tranquilo. ¿Por qué cambiaron el horario? ¿Y por qué sí? ¿A qué? Ayer era Nelson, hoy es Coque. ¿Y tu desodorante? ¿Y tu, Acá tengo un desodorante. ¿Y No. tu desodorante? No, pero ¿De quién copiar, Nelson? ¿Te das cuenta cómo es su lacayo? Coque, Sigue todos sus órdenes. ¿vos le bancás todavía a Palermo? Mi titán, el titán que yo tanto quiero. Coque, de verdad, Coque. Yo confío en Yo vos. ayer lo dije. Yo ayer lo dije. Para mí, si Palermo no gana este partido, se tiene que ir. Por bulo bulo. Pero a la vez también te pones a pensar, no tenés jugadores. O sea, ¿qué técnico va a venir ahora a solucionar esto? No. ¿Entendés? Vos sabés que... Tiene que ¿Qué ser un técnico va a prof- venir ahora y le va a ganar a Guaraní y le va a ganar a Vélez? Que Vélez tiene que jugar en menos de una semana. Nadie. ¿Entendés? El tema nomás es que yo entiendo, pero... Cerro también tiene 7 lesionados. Sí. O sea, tenés que entender también que tengas lesionado o no es responsabilidad del técnico. Mira lo que dice Micaela en YouTube. Olimpia parecía ayer el equipo debutante, dice. Una vergüenza. Sí, una vergüenza cómo jugó O Olimpia. sea, Pero era hace otro rato- el debutante, pero, Pero es hace cierto lo rato que limpia. dice. Mira, yo no quiero creer nada. ¿Dónde yo no está? quiero creer que hay tema de por medio. ¿eh? ¿Qué es tema de por medio? Y que no sé, no sé si hay salario atrasado, si hay una protesta, pero no puede irte a pasar vergüenza así No, me imagino. en Bolivia. No, boludo. o sea, me imagino que el respeto que tenés por el club donde O sea, que tenés- estás, cla- no podés. eso. Aunque te digan plata, no puedes. No, Raúl, no, no, boludo. no. O sea, ya va más Jamás. allá, que nada que ver. Pero así hablando, realmente, ahora, yo digo nada más como una aficionada del fútbol, no hablo como un profesional ni nada, sino que como una hincha. Yo de verdad ayer en ningún momento vi que Olimpia demostró una idea de fútbol. En ningún momento. Porque al principio, bueno, en el primer tiempo, en los primeros minutos, ni Rodney Redes nos demostraba algo
porque en los partidos pasados, en los partidos locales, por lo menos decíamos, bueno, no le tiene a Derlis, pero le tiene a Redes, que por ahí es una especie de creador. Pero ayer a nadie. Leguizamón, una pelota no podía hacer llegar al área. No aparecía Hugo Benítez. Algo pasa puertas para adentro. No es normal que de un alto nivel que se llegue en estos 2 meses. O sea, que se baje ese nivel en 2 meses. Y es cierto, Olimpia hace un mes no gana. Es cierto. Belén es la mufa, dice. Y sí. No, hay audio, vamos a escuchar. Hola, pasión de Turmelo Cabecillich. Ayer tuvimos noche de Copa Libertadores y noche de Copa Sudamericana, donde a los clubes paraguayos no le fue nada bien, a Olimpia y a Luqueño específicamente, donde el Luqueño perdió 2-1 ante Gremio, a pesar de que se le anuló el 2-2 por empujón al rival, y Olimpia perdió 3-2 contra Bulo Bulo, en un equipo totalmente perdido, donde Olimpia empezó desatento el partido, donde el primer gol fue un golazo de parte de Bulo Bulo, donde después no intentó nada Olimpia, sin ideas, después en el segundo tiempo viene el gol y se mete atrás, después llega el segundo de Bulo Bulo y Olimpia empieza a buscar otra vez con el gol de Richard Ortiz y después no busca ese 3-2 de parte de Olimpia, donde se mete atrás otra vez, una secuencia que se repite 2 veces, donde Bulo Bulo empieza a atacar otra vez, manejar la pelota, donde me parece que esa jugada que termina cortando el árbitro, que quedan 2 solos de Olimpia, nadie reclama porque era roja, y después el árbitro se va a revisar y no era roja al final. Y me parece que cortó muy al pedo, tenía que dejarse ir y después dar la tarjeta de cualquier color. Y después viene el penal de Bulo Bulo, que jugada de 9, y llega al penal. Y bueno, no pasen ustedes. Qué golazo, Carlito Viveros. Carlitos Viveros. Y así decía. Marino Arzamendi, ¿hasta cuánto tiene contrato con Olimpia? No le voy a rajar, Marino. No era No, pues histórico. ya es, no era ya que se es. merecía esa oportunidad. Ya es que momento. era No, el Franco, indicado. ¿pero cuántos partidos ya pasaron de oportunidades? ¿Qué es eso? Perdón, Coque. Tira audio. Adelante. Tira audio. Esta música no te gusta. A ver. Bolo. Bolo. Bolo, bolo. Bolo. Maestra dio bolo, maestra nada, le callado. Ya está. Tranquilo, no sufra. ¿Qué es esto, Ay, Coquito, Belencita, 5-0, 3-0. Ay, Bulo Bulo. Ay. Cállate ya, Franco, cálmate ya. Muy mal lo está haciendo. Coque, dale pues, Coque, le voy a hacer llorar a Franco, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Coque, hola. Hola. Belencita. Belencita, te dije bien ayer. Hay que tener cuidado. A Franco no le quiero ni saludar porque sé que va a ser pesado. Bueno, igual me puedes cargar, Franco. Siempre me Así cargan a sé mí. también qué se siente lo que a vos te hacemos todo el año por tu club. Siempre me cargan. Un año. Siempre me cargan, carajo. Nada, Poderoso Bulo Bulo. Pero, hey, todas las cagadas de Zorro Porteño en este año y el año Zorro anterior, Porteño. todas las cagadas que nos mandamos, todos los partidos baité, toda la vergüenza que pasamos, Bulo Bulo le gana. A ver. Tiro nomás yo a mí. Bubalú, ¿cuánto viene hoy la quiniela? Malos son. Malos. Yo les voy a bloquear. Una pequeña consulta para mi estimado José Barrios. José Barrios, escucha. Yo como todo hincha olimpista, sinceramente estoy bastante desconforme con todo esto. Sinceramente es un papelón todo lo que pasó, pero con una consulta. Si de un partido dependiera la clasificación de Olimpia, ¿pensás que es posible que San Marino nos gane? Yo, sinceramente, tranquilamente un 3-0 nos encajan, así que quisiera saber tu opinión sobre eso. Qué bárbaro. ¿Quién fue el peor jugador? ¿Quién fue el peor jugador de Olimpia? Uy. Está en la defensa, ¿verdad? Repartido. Entiendo que los Junior cuatro, Barreto. de los Junior 4, el Barreto. único que se salvó fue Zavala. No, ¿verdad? es que- Para mí el peor No, partido ni que lo sabe. tuvo fue Junior Barreto. Directamente porque Sí. apareció en todos los goles y porque te hace un penal estúpido. Y la falta que Y te hace una Maciel pregunta. también. Sí, no, de hecho que él hace la falta Para el que para el venga primer gol de sí. Bulo Bulo. Y te hago otra pregunta. Pierde la marca para el segundo también. ¿Cuánto te costó Junior Barreto? Un palo.
Un ¿Y palo, un por millón de cuánto dólares. le querían comprar del fútbol argentino? Eran 2 millones por ahí. Más o menos. A ver. No le dejaron ir. Bueno, loco, Porque ¿qué querés? valía Yo más. pensé el presidente de Olimpia para No. decir, sí, vendelo. Pero en No, ese pero- momento, pues, bueno, se tasa con la actualidad también que tiene el jugador. Y en ese momento Para mí, valía más. para mí, hubo un Y momento en en que... ese momento tampoco estaba a 2 millones. Que a Venom también lo querían del fútbol argentino. Y salió gratis. Y salió gratis. Ofrecieron 1,5 millones Por Venom. por Venom. Y se fue gratis a Independiente del Valle. Fuerte de Venom, fuerte y a ver si Venom. Saúl Salcedo por lo menos 10 veces más que Junior Barreto. Sí, no, totalmente. Tenemos audios. Ayer lo dije, hoy lo repito y lo sostengo. Marino Arzamendia, un colador. Maciel, jugador de Exa. Yo te juro que ni él ha de saber cómo llegó hasta donde está, boludo. Y este Barreto sí que más inseguro que mi barrio, te juro. Pero es malísimo, muy malo. Menos sangre que de morcilla de plástico tienen los jugadores. Vos tenés hay que empezar a hacer audio de él. Muy bueno. Buenas tardes. Buenas. Pero ustedes tienen que seguir Palermo o Que ya no siga, da más. Porque que siga. Nupio Bulo Bulo te va a ganar, en serio. Corazón, que siga Y pueden Palermo. decir todo lo que quieran de Cerro, pero Cerro básicamente jugó con un tercer equipo, porque la mayoría de nuestros titulares están lesionados. Cierto. Y G de la cerrista. ni Cierto. así no pudo ganar Bolívar. Cierto. No sé qué es lo que tanto van a decir los olimpistas. Así, Bulo te ganó. Muchos no pueden opinar. Pero ganó y bien. Belén, de un 1-0 que Olimpia no podía pisar. Ahora con este resultado, ¿qué pasa? Ñaña. ¿Por qué entre mujeres son ñaña? ¿Por qué son ñaña? ¿Por qué son como yo y salí de tu cueva después de 1 año y medio? Pues yo no tengo una culpa que la gente no tenga lectura comprensiva. Yo dije, Olimpia debe de ganar 5-0. No es que va a ganar. Ahora que no entiendan el video, ya no es más mi problema. Demasiado me gusta cómo estamos saliendo todo ahí debajo de las piedras. Primer audio en toda la historia que envía FedEx. ¡Qué grande! FedEx que agarró... Pero FedEx es de Cerro. Sí. Y el primer audio... ¿Por qué tiene la remera guaraní FedEx y es de Cerro? Ah, no. Peñarol, Peñarol. Ah, no, mira, de Peñarol Qué también se pone. fuerte. Justo le toca al grupo Olimpia, ¿eh? Bueno, Qué vamos a escuchar fuerte. el audio de FedEx. Primer audio de FedEx. ¿Qué dice FedEx? Demasiado feliz. ¿Cuánto ganamos contra Franco Guaraní? Yeduma. Demasiado gusto va a salir de mi cueva. Yo estaba así en el fondo de la cueva, así, triste, acurrucado, con zapaga en mi cabeza, En el triste. freezer. Sí, sí, en el fondo de la cueva estaba, con frío, con mi cabeza pensando, zapac, la puta, zapac. Y me vino otra alegría. Salí corriendo de mi cueva después de 1 año. Está bien. Bulo. Buenas tardes. Una cosa no me voy a decir. Si el miércoles Olimpia no le gana a Vélez, se tienen que ir todos. Todos se tienen que ir. Tienen que cantar que se vayan todos. Como nosotros. Como nosotros. Somos equipo. Señora, anda limpia tu casa, boluda. No, así tampoco no. Así tampoco no. Eso es desubicado. Así tampoco no. así. Discutile, debatan, pero no le vayan a decir esas cosas. Buenas tardes, Pasión Estudio. Buenas tardes. Y sí, lamentable lo de Olimpia, no jugó bien. Empezamos perdiendo, pero recién empieza. Por una parte, me alegro porque por fin Franco tiene algo con que festejar. Muchas gracias. Antes andaba muy pichado. Andaba muy Así triste, que los perros. De verdad saludo andaba a muy todos, triste. saludo a todos. Demasiado triste andaba. Bueno, pasen este audio, por favor. Yo creo que fue un error muy grande hacer 2 horas de programa. Es muy largo ya ahora. Ipuku. Ipuku. Ipu. Guaraní va a ganar el domingo. Bulo. Me preguntan ahí la Peleense gente. ustedes. Guaraní va a ganar. Y que gane. Y que le pelee a Libertad el campeonato. Bueno, chicos, van a Olimpia. Y Olimpia pierde la próxima semana contra Vélez, de local. Chicos, ganamos. Yo creo que Vélez tiene que usar la remera de Meliano. No, una falta de respeto total lo que acabas de decir, Franco.
Pues ya usaron la remera de Cerro una vez. Y Ameliano es su gemelo. A ver, este Su audio. gemelo barato. Pasen este audio, por favor. Dice, a ver. Buen día. Voy con papen de Willow estirpe copero. Las 7 de la mañana ya. Oh, vale, a ver. Buen día. Hoy arranca la Libertadores. El favorito hoy. Insoportable ya. Tipo, yo si no se ríe ya me... Ya no. Parece Bueno, ya- que está haciendo cualquier cosa ya. Olimpia nunca arrancó ganando la primera fecha. La única vez fue. La única vez fue en el 2002, bro. O sea, ya no hay más. No, pero en el 2003 tampoco perdimos 3-1. Y no ganaste, pues, ¿sabes? No, y no gané. Pero te estoy diciendo, hermano, que Olimpia igual nunca De por gana- sí lo hacía, Olimpia. De por sí así nunca gana la primera fecha. Yo quiero decir nomás Jamás. algo. Olimpia realmente ayer, ya dijimos ya, jugó mal, horrible, no tiene jugadores. Hasta me puedo animar a decir que no tiene técnicos, pero Olimpia en la Copa es Olimpia y el que ríe último ríe mejor. Buen día una vez más, desgraciado. Mascumbero, plaga, viñego, Desgraciado, macumbero. unos cuantos cerritas, mascumbero, plaga, desgraciado. Toda la vida, ahora macumbe, a la hora de rosa. Plaga, digo. Plaga, de cerrita. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué decían que los cerritas hacían macumba? ¿Qué hacemos? No le conocí, pero la vamos a hacer hoy día. ¿Cómo se No, llama? espera. No. ¿Me puede decir la señora los jugadores titulares Guau de Cerro? Si me dice Iturbe está más acabado que Marcelo Moreno Pausa. Martí queriendo volver a la Pausa. selección boliviana. Cecilio tiene... ¿Te querías hacer gallito de una mujer? Y Turbe es titular en Cerro. Y Turbe es titular en Cerro. Cecilio Domínguez es titular en Cerro. Te guste o no te guste. Son titulares en Cerro Porteño. Hola Y no están chicos, jugando. Belén Pío Espanchera. No. Es olimpista. Vendo hamburguesa. Pues sí, con eso que dice el F tiene la chica. Así que... Teta, ¿cómo lo que hoy todo el mundo encuentra música? Hoy todo el mundo encuentra música. Benja. Hola los muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo Coque va a ser? Hola Belén, Franco ídolo. Yo también salí de mi cueva ahora. Les Bien, estoy hermano. bombardeando a los amigos olimpistas, o sea. Pero legalmente no sé qué es peor. Si escuchar los chistes de Michelin y Belén o ver a Olimpia jugar Malo. ayer, o sea. Malo Una sos. vergüenza, o sea. Vaya bolo para ver de ganata, o sea. Vos sos malo. Qué lástima, o sea. Ey, ¿dónde nos escuchan? ¿En Twitch o en TikTok? Nos ven la gente que nos envía WhatsApp. Hay gente que nos está enviando, que nos está viendo de YouTube. Qué Muchas gracias a la gente de YouTube que nos está Quiero viendo. que anoten el número. Y si van a ser pesados, sean bien pesados. Hoy es el día. 0986 15 21 80. ¿Y la topadora? Daisy dice, atenden po, para mí que Daisy Leguizamón, la que escribe en YouTube, es la del audio. Poné pues el audio del que me quería trozar, dice. No sé si Y ese era el que decía, tú los jugadores de Cerro. Belén y Coque. Y lo demás. La cheta de Olimpia. Los pájaros campana. De tabla, amigo. Los pájaros. Gracias, amigo, no sabíamos. ¿Por qué vos querés ser como Nelson? No, man, es muy malo. Casi dije muchas cosas que no tenía que decir, pero... Sí, pero no, la solución no es ser el secuaz de Nelson y copiarle. y la Amigo, tostadora. Vos sos el secuaz de Nelson. literalmente Es tipo Civil War. Coque, Nelson, Franco Marcos, Civil War. ¿Qué condición tiene No, Coque, no. Alfaro la solución, dice. Es el efecto Zapac. Zapac se fue de Cerro y las cosas empiezan a fluir. O sea, no se fue ni todavía, pues se va a ir. Hay más audios. Adelante. ¿Hay audios? Blanco, vos no puedes cargarla a nadie, boludo. Si hace 4 o 5 años que no ganó un título. Mi brother, a mí no me ganó gulo gulo. A mí no me ganó gulo gulo. Tranquilo. Eso es lo único que yo quiero decir. Acepten la cargada. ¿Por qué lo que los olimpistas no quieren Si aceptar? se fijan, Palermo es un DT muy cagón, con todo el respeto del mundo digo. Cuando no tiene que pasar pelada, pasa pelada. Contra Ameliano en la Sudamericana, paso pelada. Para despedir el estadio de Olimpia, paso pelada. Y el campeonato el otro año ganó por Ronnie Redes y Gastón Olveira.
Por eso dos nomás ganó. Porque después se enfrentó a Nacional, que en ese tiempo era un buen equipo, vamos a decir, ¿verdad? Se cagaba todo. Y ahora otra vez, que no tiene que pasar pelada, pasó pelada otra vez. Y me ha sido vergüenza, que ya no pueden como sostenerlo a un técnico así. Bueno, hermano, pero capaz es cierto, pero ¿qué es lo que tiene en el banco Palermo? ¿Qué es lo que tiene ayer? Olmedo. Que el tipo le convocaron a la selección y ahora es un exjugador. No sé qué pasó después de esa convocatoria, que es suplente otra vez de Robert Roja cuando juega de lateral, hermano. Porque le querían llevar a Brasil y le metieron en la cabeza que él iba a ser jugador de Brasil. No tiene cambio limpia. De por ahí está Abreu, pero ayer no tenía a nadie. Eric López, Prato, pero no tiene, tiene una banca. Después no hay suplente de suplente otra vez. No tiene con nada Olimpia. Ayer, Olimpia. Peor que los chistes de Belén. Te voy a bloquear. Bloqueale. Cerro arrancó mejor, sin lugar a dudas, el superclásico. Maneja la pelota, está más explosivo, Eso no tiene nada está que más ver rápido. Da la sensación de que Olimpia está Así él se descarga, pues. del partido con libertad. Coque así quiere. A todos los audios no reproduzco. Así Coque quiere apaciguar. Dolor. Qué manera más tonta, no funciona la gente, por Dios. Y todos nos putean. ¿Y esto? ¿Qué es? No se escucha. Equipo que perdón. perdió 8 a ¿Pon otra? 0. 8 a 0 con Testronje. Aurora de Santa Cruz, no sé ni qué puta, le ganó 3 a 0. Y su jugador número 9 buscaba el Marketplace equipo de fútbol para jugar fútbol. ¿Cierto? Olimpia es el equipo más imbécil de la actualidad de Copa Libertadores. Dios mío. Seguro Olimpita. No creo. 0986 15 21 80. Quiero escucharle a la gente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? La hora producción general de Pasión Estudio, todo lo que ganaron o empataron esta semana en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pueden retirarse temprano de Pasión Estudio. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, producción. Permiso. Sin romper. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Mal día para hacer pancheros, será. Eso también parece que se le baja un poco la soberbia que tienen. Saben bien que no tienen equipo y se alocan todos. Pero bueno, después de Ameliano Cuñá, ahora nació Bolo Bolo Cuñá. Audio para Franco. Bocón presiona con todo el Cerro Porteño, va Pirinamota, pase, está. ¿Qué es ese audio? A mí hoy no me afecta nada. Hoy me puede pisar un tractor. Un tractor me puede pisar y ya estoy feliz. Un tractor me puede pisar y no me va a pasar nada. Hoy estoy protegido por el Señor. Estoy feliz. ¿Quién, señor? Hoy es mi cumpleaños, Belén. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Fui a ver la película de Minecraft con mi hamburguesa. Vi que perdió Olimpia. O sea, le quiero mucho al chat. Planillero Rivas y Marco Motelpio, ¿qué onda? Entiéndame que estoy saliendo de mi cueva después de mucho. Y cuando salí por primera vez después de mucho tiempo es cuando más gusto da. ¿Y Verne? Está bien. Mucho tiempo estuve adentro. Le puedo preguntar a la gente. Sí. Y me encantaría que nos envíen audio, que nos expliquen por qué. O sea, justifique su respuesta. Hijo de puta, los audios. ¿A qué jugadores de Olimpia le sacarían del club hoy mismo? No, Belén. Hoy mismo. ¿A quién les...? ¿A qué jugadores le sacarían? Es el último instante del encuentro en Cochabamba. Va a llegar Julio Herrera. ¡Gol! Todos los audios me reproducieron. Sí, estoy reproduciendo. ¿Cómo te duele poner esa imagen de repente, Dan, verdad? No, Benja está hoy. Tenés que ser profesional. Muchas gracias. De San Antonio, Herrera de penal en su debut internacional. San Antonio gana 3-2 contra Olimpia. En su debutó por En Olimpia. caso de que Martín Palermo deje de ser DT de Olimpia, ¿a quién evitarían ustedes? ¿Daniel Garnero o Julio César Cáceres?
Julio César Cáceres. Julio- A JCC le rajaron al pedo y de mala manera. Ojalá no Julio quiera, César Cáceres. Hay uno que quiere que Hace vuelva falta Garnero. responder. Hay, Hace falta. hay alguien que quiere que vuelva Garnero. No le voy a decir quién es. Pero envíen su audio. ¿A quién le echarían del club hoy? Todos. ¡Epa! Pero Adam, vos tenés nombre. El primero y cabecilla de todos. ¿A quién le echarías, Adam? Richard Ortiz. Ahí está. El capi. ¿Viste? Miramos la- El capitán. Debutó, detonó. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Bien, ya. ¿Cómo andamos, mis Miren por la compañeros? sonrisota que tiene. ¿Por qué va a tener sonrisa? ¿Mm? ¿Por qué vos sos así? Ahí no puedo Qué decir. sonrisota lo que decís. ¿Por qué pensás así? Ahí no puedo decir. Vos viniste hoy el gallito, nos bailaste acá. Y yo todo vine eso. feliz, Nelson. Tranquilízate un poco, Franco. No, yo estoy Espera un poco. Vamos a esperar el programa de hoy en una semana. A ver quién se ríe. Y ojalá que nos riamos todos juntos de Leila, ¿verdad? Como hermanos del fútbol. Chat de YouTube. Sí, tenemos Yo todo. estoy leyendo el chat de YouTube. Se abrió solo la puerta de radio. ¿Se abrió solo o no? Estoy haciendo patria leyendo a la gente de YouTube. Nelson, el WhatsApp está. Candente. El WhatsApp está. Yo creo que hoy me imagino que que yo hoy no seré atacado por el chat. Creo que hoy le toca a tranquilo. Coque, hoy le toca a Belém. Nelson, Por- hace 52 minutos. Hace 52 minutos que No. estamos sintiendo todo lo que sentimos Qué todos los loco días. Que yo estoy a punto de irme. Llegó Nelson, muchachos. Yo hoy salí en Nelson. Hoy yo estoy en mi cumpleaños, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ya se fue Palermo? No. ¿Por qué? ¿Qué pena Llegó, para sí. sacarlo? Y acá la gente en el chat quiere que Palermo No, se no se vaya. entiende. O sea, yo realmente no entiendo. Para mí lo de ayer es, como lo dije hace rato, una de las vergüenzas más grandes que tuvo Olimpia. en 20 años. Yo te voy a decir algo. Pasa que si en caliente, bueno, pasa que ya no es más en caliente, porque ¿cuánto ya pasó? Ya pasaron más de 18 horas, 20 horas el partido. Sí. No podés pues echar 4 o 5 jugadores. Yo siempre digo eso, que en plena competencia no puedes echar 4 o 5 jugadores, lo fácil es echar un técnico. Yo siempre digo que uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Y yo era partidario que si Diego Martínez no le ganaba a Melgar tenía que irse. Le ganó. Imagínate cómo puede cambiar todo. ¿Vos te imaginas que Cerro le gane a Libertad y saca un empate en Sao Paulo? Te cambia completamente la película del presente de un equipo y otro. O sea, ¿sabes qué pasa? Aunque no crean, depende demasiado de lo que puede pasar el fin de semana. A Martín no le echan por el apellido que tiene. Pero escúchame, pero Olimpia echó a Cubilla, Belén. Sí. O sea, yo entiendo. No tiene sentido. Histórico. No, Es más, nos ganó la primera Libertadores. pero A JCC se Pale- le echó por menos. Palermo es un lunar en la historia del Club Olimpia. Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, Nelson. O sea, si es por mí, me encantaría que ahora salga un comunicado de muchas gracias, profe, chao. Que suelen preparar los CM, ¿verdad? En el día. Pero no le van a echar. No le van a echar. Yo creo que le van a dar una última chance que este fin de Escúchame, semana. yo te digo Y algo. ni un empate firmo. El fin de semana puede cambiar mucho. Ni un empate, Nelson. Porque el fin de semana te pueden pasar dos cosas. Uno, que el campeonato se encienda. Que eso solamente puede pasar con un triunfo de Cerro. Cerro gana a Libertad y se queda a 6 puntos de Libertad. Quedando 10 fechas por delante. Si pasa eso, Olimpia o Guaraní, porque es Olimpia o Guaraní el fin de, no olvidemos eso. Si gana un equipo, se prende en la lucha por el Se mete campeonato. en la pelea también. Te puede pasar eso, o te puede pasar que Libertad le gana a Cerro y empate Olimpia y Guaraní y terminó la apertura. Mazo. Ya está. Terminó la apertura y ya está. Viene a Marco a relatar solo los partidos. Bueno, Waldo, pero por lo Termina. menos yo doy la cara. Me imagino que vos sos un hombre de fútbol y te habrá pasado lo mismo. Aparte que yo dije ayer, Olimpia debe de ganar, no es que va a ganar. Que vos no tengas lectura comprensiva no es mi problema tampoco. ¿Quién es Aldo? En YouTube está comentando. Me preocupa cómo los malos vicios contaminan a todos los integrantes de esta mesa. ¿Cuál es el malo vicio? Enervarse muy rápido. Y por eso no yo sé yo ni qué club es, pero wow, que No, nunca dijiste, hoy tu secuaz trató de robarte tu personaje.
Pues no estaba. Acá. Porque él no es... Y, amigo, me estaban rompiendo la bola, men. Igualito, Me Nelson. enviaron un audio de un tipo diciendo, bulo, bulo. Y... ¡ah! Para empezar, entramos al programa con el himno de Bulo Bulo, Nelson. Y yo ¿Tenés, llegué Dam? tarde sin querer y con lamento boliviano. Por favor. Ahí está, escucha. Pues es el O sea, himno de la ciudad de San Antonio. No, este se creó, su himno se creó en el momento que sale campeón. Por eso su himno que viva campeón. Hace 6 meses se creó su himno. Yo creo que esta está entre las 3 derrotas más vergonzosas de la historia del Club Olimpia. Sí, yo te dije eso. ¿Cuáles son las 3 derrotas más vergonzosas que sufrió Olimpia en Copa Libertadores que vos tengas memoria, Coque? Yo creo que vos hayas visto, que vos hayas que vivido. yo haya visto, te digo, para mí una de las peores entra esta, sin lugar a duda. El 6-1 de Lanús. De Lanús. 6-0. 6-0 de Lanús. Copa Libertadores 2012. Y yo creo que el gol de Agustín Alea Olimpia en el Defensores, el Delfinazo. No fue en el Defensor, amigo. Eh, para fue uno. allá. En Claro, para uno, sí. Para mí la peor derrota toda la de Delfín porque Olimpia no es que solamente perdió contra Delfín, se eliminó contra Se Delfín y eliminó contra terminó Delfín. cuarto en el grupo. Sí. Eso marcó el final de Garnero. Garnero se fue después de ese partido. Sí. Yo creo que es la... el América 8 Olimpia 2 fue en el 2000. Fue en el 2000. Pero lo que pasa es que Dueño después que ganaste la Libertadores y como que ahí... Pero es dentro de todo es el América, amigo. El América de Quito, claro. el de Liga de Quito dolió mucho también porque Olimpia pues tuvo eso no es- muchas pero oportunidades, eso no es pero vergonzoso. O sea, hay una diferencia muy grande entre el sentido de vergüenza y el una derrota sentido que de fue- dolor. de dolor. Esto es una derrota con vergüenza y dolor. Y eso yo lo sentí contra Delfín, me llegó a doler también contra... No, para mí la peor derrota es Delfín, Lanús. Bulo Bulo y Lanús. Lanús. Sí, Con todo respeto, Totalmente. ¿verdad? totalmente. Con todo respeto, pero no le puede ganar a un tricampeón de América Bulo Bulo. No, No puede ser. no puede. Feliz está el urrero de HC. Yo te voy a decir una cosa, Abel, en YouTube. Hoy no es conmigo el tema, ¿eh? No te voy a Está responder. delegando. Hoy no tengo nada que ver yo. Te está diciendo cosas en guaraní. Abel. No, ya piró en eso, me dijo. Y sí, por eso. Te está insultando. en Ah, guaraní. no, hay audios. Súper bien. A ver qué Pero dice. hoy no es conmigo. Vamos a prender el aire. Franco, te cuento nomás que el martes fue mi cumpleaños. Estoy feliz, obvio, porque ganó Cerro. Le goleamos a Bolívar. Y más feliz otra vez porque Olimpia pierde contra un equipo recién ascendido. No puede ser, no puede ser. Es una risa, me cago de risa. Muchas gracias. Parecía Samber. ¿Qué tal, muchacho? Ahora que ya llegó el querido Nelson Fútbol Rivera, no le voy a preguntar si va a elegir entre JCC y Garnero, pero le quiero preguntar, Nelson, si Garnero mañana te dice, querido Nelson, venía a ser mi asistente técnico, y vos le tenés que proponer una idea de juego, ¿cómo jugarías con el plantel horrible que tiene Olimpia actualmente? Dentro- Vos que sabes de fútbol, papá, un saludo. Dentro de la Buenísima carrera, pregunta. muy buena pregunta, Nelson. Dentro de todo, muy buena pregunta. ¿Cómo jugaría Nelson Rivera con este equipo? ¿Viste la escena de The Rock cuando se rompe el yeso? Sí. Bueno, eso hago en Olveira, no me importa cómo esté. Ok. Marino, te agradezco mucho. Pero, pero naturalmente cuando vuelvo a Olveira. Beto Espínola. Pero porque, no, si vos te vas a reír con el equipo que yo doy, yo me retiro, loco. No, jamás. Métele, Nelson. Métele. ¿Por qué te reís? No, es que... Se está riendo, No, es loco. que él siempre dice que... Me vendé como si fuese que... No, espera. Dale, Nelson, ¿Me hace métele. respetar o no me hace respetar? Sí. Marino hasta que vuelva a Olveira. Beto Espínola. Lisandro que se va a recuperar a corto plazo. Ahí comienzan los problemas. Pero creo que entre los 3 centrales de Olimpia me quedo con Robert Rojas antes que con Junior Barreto y con Hugo Benítez. Zavala. Después, medio campo.
Cuando se recupere, juego con Franco, con Leguizamón, con Richard, Leguizamón. Por derecha me refiero a Iván, en este caso. Javi Domínguez, dije, me confundí. O sea, armo 3 volantes. Richard, Javi Domínguez y Franco. Leguizamón por derecha. Redes por izquierda. Y... Mamá querida, 9 no tengo tampoco. Uno imagina que alguna vez se va a recuperar Benedetto. Pero si no está Benedetto, juego con... Pero a mí me asusta. Con Hugo Adrián. A mí me asusta, Nelson, que Olimpia tampoco tiene Entiendo suplentes. que puedo recuperar jugadores, ¿verdad? Suplente Niveles. de suplente no... Maciel juega básquet. No, para. En serio me está diciendo. Sí, hay que empezar a... Se olvidan de Real Garcilaso, parece, pero Olimpia no jugó contra Garcilaso, No, Efraín. jugó No contra vayan a Garcilaso. Está mezclarlo. mezclando las cosas porque está dolido. Hay que abrir el sobre 4. Efraín, decía. Pero Olimpia Bien no- escondido está la topadora. La topadora desapareció hace mucho tiempo. Con el primer desliz ya desapareció. No hay pero un juvenil que se esté destacando y que se le empiece a convocar. Eso mismo yo iba a decir. No, Lo que es pasa con momento de- Olimpia, Olimpia tiene sanciones. Olimpia no podía ni fichar en juveniles tampoco. O sea, abarcaba todo. Todo abarcaba. Bueno, pero no podemos, no No tenemos tiene acceso tiempo. a los... ¿Cuántos jugadores? 40, 50 son los que se les inscribe para la Libertadores, ¿verdad? Sí. No tenemos acceso para poder ver quiénes son realmente los jugadores que hay, porque con los que vimos ayer, hermano, y los cambios que se hicieron, yo no veo ninguna mejoría. No sabes quién me mandó un... Mira, por otro me mandé. ¿Eh? Mira quién me mandó un mensaje. ¿Quién es? Un amigo boliviano. ¿Le conoces? Gran músico. ¿Quién? Bonnie Lobby me respondió. ¿Qué te puso Bonnie Lobby? Bonnie Lobby. Yo estaba hinchado nomás con el tema de... Me mandó esto. ¿Vos tenés, Dan? Qué loco. Qué buena onda, boludo. Qué grande, boludo. No sabían quiénes éramos, ahora preguntan por el mapa. Desde el campo a la copa, los grandes tiemblan en la tapa. Guacho vino confiado, pensó que era un paseo, pero en la cancha se enteró que acá no juega el recreo. Ellos con historia, nosotros con hambre. Con el corazón jugamos cada parte. De los potreros directo al continente. Ahora gritan todo fuerte entre la gente. Fofo, San Antonio le ganó, nadie lo vio llegar. Fofo, a la gloria nos subimos sin mirar para atrás. La camiseta sudada, la No, buen hinchada día, Cuca. enloquecida. Le ganamos Bueno, a los eso grandes. parece hecho con IA y sí está hecho con IA. Bonnie Lobby. Y son Poneme al coro. No, ya está. Hablemos full. Está hablando Coto ahora. A ver, ¿qué dice Coto? Polenta renunció casi al 20% de la plata que se le debe. Qué grande, Polenta. Y va a firmar con Olimpia el acuerdo. No, ¿sabes qué? Vení, vení, El general- vení, Polenta. el general Polenta. Vení, saca. Bueno, ¿viste por lo que puta. le expulsaron en estos días? A Polenta. Sí, vi una... El predio Casi de le las rompe Fuerzas todo. Armadas no entra en el proyecto. Ok. No podemos pensar de acá al Mundial, tenemos que pensar en los próximos 60 años, dice Coto Noes. Esto lo está diciendo la 955. El estadio será mundialista. El equipo está en una deuda enorme. No nos preparamos para estar a 9 puntos del puntero y empezar perdiendo contra San Antonio de Bulo Bulo. Pero, ¿cómo? Cuando se refiere a deuda con el público. Sí, claro. Ya. Le preguntaban por la salida de Ayazo, el asistente de Palermo. Cuestión interna del cuerpo técnico. Tenía proyectos personales. Después habló de que literalmente no van a hacer un análisis sobre Palermo ahora, que lo van a hacer al final del ciclo. ¿Cuándo al final del ciclo? Al final de temporada. O sea, se queda todo mío. Pero a la puta. No te enojes. Que no entiendo. ¿Y que se va a quedar en pocas palabras? No hablan del papelón. Creo, sin exagerar, que de las dos están hablando del Bulo Bulo Olimpia. Sí. Que arrancó el broma. Sí. ¿Quién? No vino, pero mandó su... No vino... ¿Qué pasa, Adam? No vino, pero mandó su aporte. No ¿Quién? vino, pero mandó su aporte. Marcos.
Ese es el Black. A los 90 con gol de penal es San Antonio. ¡Bulo! ¡Qué grande, Black! Selección brasileña. ¡Qué grande, es San Antonio! ¡Bulo! Su 9 es blanco, pero no es blanco, es San Antonio. ¡Bulo! Es de Bolivia, papá de Olimpia, es San Antonio. ¡Bulo! ¡Qué grande! Y Black. ¡Qué grande! Mi sueño es que alguien haga tipo Fran MG, esta clase de cosas. Te agradezco, y Black son crack. Es mi infancia de vuelta. ¿Cómo te Fran MG? ¿Cómo te acuerdas, Fran MG? Gran youtuber. Algo. Una consulta, la última fecha es contra Bulo Bulo acá, ¿verdad? Sí, la última fecha es contra Bulo Bulo acá. Che, Olimpia ¿vos sabés define que contra el Bulo Bulo. presidente de Bulo Bulo dijo que hay algunos jugadores del Bulo Bulo que tienen otros trabajos? Sí. Nada, viven de No, otra- una vergüenza, Nelson. Re del fútbol femenino en Men, Paraguay. había jugadores que la semana pasada recién llegaron. Sí, que llegaron recién, que no entrenaron. Y aparte de eso, que buscaban en Facebook. En Facebook Market. En Facebook Market para poder buscar en club, boludo. Qué Es una triste, vergüenza. No, es una tristeza. de Es verdad. una vergüenza. No, pero qué triste por ellos, que no puedan vivir realmente de eso. Infotrabajo le ganó a Olimpia. ¿Mm? Infotrabajo. O sea, Olimpia se quedó en Bolivia, como dijo la rubia. ¿Qué Sí. pasó del 5-0 que dijo Belén? de eso está. A la gran puta. No van a parar, no le dé más bola, no van a parar. Saludos al 5-0, jaja. Que se heavy. No, sea grosero. Yo Coqueva, no dije ya de- saliste de la cueva. Yo, No, pero yo yo nunca salí. yo nunca estuve en Yo cueva. salí de mi Lo cueva. que están saliendo de la cueva son ustedes, los cerritas, ahora mismo. O sea. A mucha honra y con mucha Y está felicidad. bien, está bien. Es decir, como dijo Franco hoy es el Día Internacional del Antiolimpismo. Yo declaré hoy el Día Internacional del Antiolimpismo. Para todos los que quieran sumarse. Para oficializar. Pues ellos siempre lloran que existe. Yo digo que no existe. Ay, pero por eso no vino Marcos Feriado. tiene libre. Sí, tiene libre hoy, por eso pero Tenemos. Decálogo No, de vino el antiolimpismo, luqueño. vino Una vez dijo otro vato así. Che, perdón. Hablando de un luqueño. Metió Brightway en Eso te Sajonia. iba a Qué decir. motivo. Martin Brightway, un tipo que putimillonario, porque millonario, tiene real estates, ¿cómo se dice? Bienes raíces, Sí. a bulto en Estados Unidos, tiene demasiada plata. Se fue, ex jugador del El Barcelona, defensor, papá. ex jugador del Barcelona, y aparte otra vez el tipo se fue al Español y dijo que no juega la bola conmigo porque le iba a comprar el club. Así Epa. le dijo. Pues tiene mucha plata. Y viene al Y se defensor. vino acá y le metió un gol al chanchón. Eso me hizo recordar a Benedetto. Momento out of context. ¿Por qué? Y Benedetto cuando estaba en... Benedetto cuando jugó Racing Boca, el Pulpo González le trabó fuerte y le dijo, si seguís rompiendo la bola, te voy a comprar y te voy a dejar como jardinero en mi patio. Qué fuerte. Son de esas frases meadas del fútbol. Qué ¿Te acuerdas cuando Daniel Osvaldo le Le dio pegó, el le pegó pastillo? una patada de sábado y le agarró el pasto y le puso, toma, los burros comen pasto? Porque pega patada, pues burro que pega patada. Marco está triste porque perdió upa. Encuentros era de antes. Alan Olimpista, eso ya contamos, Alan querido. ¿Cómo pero vas a perder con...? Brightway, qué loco lo de Brightway. Pero espera, ¿Quién diría? O sea, ¿vos te imaginaste alguna vez que...? No, este Nerial Mirón es muy fuerte. ¿Qué dijo? Un saludo de Ñemby porque San Antonio no pasan. Muy bueno, Neri. Yo no, nunca ¿Qué me hace pensé. Neri, querido? ¿Cómo estás? Hace mucho no te Sí. veo por acá. Qué, No me- qué cómo me loco lo están que... rozando, ¿Quién se imaginaría que Martin Brightway y le iba a meter gol al Luque? No, vamos a cambiar de tema, porque vamos a seguir hablando de Bulo Sí, Bulo quiero cambiar Olimpia. muy... Pero si ustedes están hablando de eso. No, pero vos querés cambiar la Ya sé que agenda. lo que yo hice recién. Marcásla, Ya. querés, Lo Brightway. querés marcar la agenda vos. pea. Vos querés ocultar lo que pasó ayer. No, amigo, hace 1 hora 10 minutos estamos hablando de eso. ¿Qué puede ocultarme? Y bueno, ¿querés que me vaya entonces? No. Y bueno, vamos, hay que hablar. Hay que hablar de que Paraguay subió 5 puestos en el ranking FIFA. ¿Cierto? Qué vergüenza que el ranking FIFA. Hola, Coque, salí de tu cueva. A mí me pone Nunca- nervioso. nunca entré en una A cueva. mí me pone nervioso. Y entiendo que es por no haberle ganado a Bolivia mucho. Tiene mucho que ver que Paraguay no le haya ganado a Bolivia en el ranking FIFA. Pero 5 puestos subimos y Venezuela y Perú siguen siendo mejores que nosotros según el ranking. Y me da por las bolas, porque no es real. Sí, pero ya cuando termine estas 4 fechas que faltan, ya vamos a pasarle a Perú y a Esperamos. Venezuela. Sí, porque uno cree, bueno, pero lo que entre Perú y Venezuela, una de esas dos selecciones va a jugar el repechaje. Creo yo. Y sí. O Bolivia va a ser. Yo creo que va a ser, yo creo que el más indicado a jugar, o sea, Venezuela hasta el ahora. que le veo más posible es a Venezuela. ¿Vos crees que Venezuela va a jugar el repechaje? Sí. Ahora, sí. Espera, ¿qué rival le queda a Bolivia en la altura?
Bolivia le quedan 2 partidos a la altura. Ahí te digo. Yo A creo. Bolivia a la altura le Yo queda... creo que Bolivia va a jugar. Mira, Venezuela-Bolivia ¿Dónde de es? visitante. En ¿Dónde? Bolivia, en Venezuela. Ah, pucha. A Bolivia-Chile, paseo de Bolivia a la altura. le queda Chile en la altura. ¿Y? Consulta, al Chile no, y le queda a Brasil, Brasil. en la altura. Ah, pues si Brasil ya está clasificado, última fecha la manda la sub-15. Tengo una consulta. Seguramente. ¿Al chileno le pesa la altura también? ¿No le pesa menos? Nunca me pregunté eso. No, porque Chile Chile perdió en Santiago contra Bolivia. No, obvio, pero igual te pregunto. No, no lo sé. Bolivia, Chile tiene gran altura. Yo te digo a lo Venezuela, ahora que veo el coso de Venezuela también no es fácil, ¿eh? Venezuela tiene. Venezuela tiene Bolivia, Uruguay allá, o sea, en Montevideo, Argentina en Buenos Aires y Colombia en Venezuela. No va a irse Venezuela. Bolivia se va a ir. Bolivia, a ver. Claro, claro, le van a Brasil si Brasil envía la sub-15. Se va a ir Bolivia al repechaje, amigo. Acuérdate lo que te digo. Salvo. ¿Y Perú qué le queda? No, Perú. Pero Perú está flojardo. Flojísimo está Perú, Nelson. Sí, yo creo que si Bolivia. Si Bolivia mete un poco. Perú le queda Colombia en Colombia, Ecuador en Perú, Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. No, para mí realmente puede ir Bolivia, Pero Talleres. Chile tiene todavía oportunidad. Matemáticamente hablando. Pasa que Chile es la selección que más lejos se quedó. Yo creo que no. ¿Cómo Coque desvía la derrota de Olimpia? Pero amigo, estamos hablando de otro tema ahora. Una hora 20 hablamos de Olimpia. Dan vergüenza, dice Rodrigo Quiñones. ¿Quién? Para empezarlo. ¿Por qué? Una máquina de decir boludeces. ¿Quién dijo eso? Yo creo que están bastante... TikTok está muy enojado Por lo que dijo, con los predicts de ayer. Sí, porque para ustedes. Muy enojado, ¿viste? 5-0 decían. Dice. Bueno, loco, está bien. Vení a tener los huevos y decir también cómo va a salir los partidos acá. Fácil es un tecladito con el dedo. Está muy Tranquilo. TikTok. Pero eso es lo que me llama la atención. TikTok está enojado con Pasión. YouTube no tanto. Aunque acá hay uno que dice olimpista muerto, puso Moisés. Coque, no te esconda la cámara. Hola, Duarte. No me escondo, acá estamos, Leía doxear a Rodrigo Quiñones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya toda esa información. ¿Por qué? No, pará, boludo. Pero lo más normal del mundo es la fruteada, muchachos. No, yo no puedo aparecer, macho. Acá estoy. En Twitch van a ver mi cara, ¿sí o sí? No! ¿Qué pasó? Es boliviano nuestro amigo. Me fui a orinar nomás. Rodrigo. Es boliviano nuestro amigo Rodrigo, con razón. Soy aquí. ¿Cómo que con razón? No, y por eso no está putando tanto, porque hace fanático del bulo bulo. Ni siquiera debe ser el bulo bulo. Seguramente. Es boliviano. Le mandamos saludos a nuestro amigo boliviano. Sí, está bien, perfecto. TikTok con Nelson, ¿qué esperás? Está diciendo ¿Por qué dicen que te escondes, Coque? Para decir esas cosas deben estudiar primero. Por el Twitch. No O sea, por el están, TikTok. no están pegando por el tema del Son 5-0. todos bolivianos. Ah, se nos llenó de bolivianos el TikTok. ¿Dónde? ¡Saludos! ¿En YouTube? No, en TikTok estamos. ¿Cómo están los amigos de Bolivia? Yo soy de Cerro Porteño, a Bolívar. No. A mí no me pueden decir nada, pues. Y en el cual. No, mentira. Saludo a la gente, a la comunidad boliviana que es grande en el mercado 4. Muy grande. De verdad, con mucho respeto. ¿Habrá algún hincha de bulo Ah, sí, bulo ahí? porque ese pata rajada no es algo que se dice acá en Paraguay. No. ¿Qué sería pata rajada? No Y sé. pata que no sirve. Cuando te rajas la pata, vos no puedes caminar. Están todos los amigos de. Inútil, hombre. Pata rajada, ¿sabes cuándo? Sí, ¿cuándo vuelve la selección? Yo creo que vuelva ya mi Junio. alegría, boludo. Junio recién. Quiero que vuelva ya la birroja. ¿Por qué no puede? Lo que todos nos da, la felicidad que nos da la birroja es la verdad. albirroja. ¡Ay, campeón! ¡Albirroja! De corazón. Le están pegando a Franco también ahora. ¿Por qué? Se van a comer 4 en Bolivia, te ponen los hermanos bolivianos. ¿Ustedes saben cuándo se fundó el Club Cerro Porteño?
Súmale 20. No. ¿Ustedes saben cuánto se fundó el Club Cerro Porteño? Súmale 20. Y después sigue Muchachos, ¿cómo 3. están? Se filtró el audio de Coqueva que le envió a Palermo anoche apenas terminado el partido. Escucha, muy fuerte, ¿eh? Pero acá pan dulce. Gente increíble con un bebotita. A descargar para ti, Andrés, Toda mi ira. Toda mi furia. Dios mío. Acá vino Nelson, seguramente está feliz, antiolimpista. Bueno, cambiando de tema, Belén hoy le echaría, si soy Coto no es, a Maciel le voy a meter una patada y le saco del club. Le saco del club a este aparato Olmedo, Sí. a Robert Rojas, al cáncer de Junior Barreto Un palo y medio en la y calle. al pajero de Huguito Fernández. ¿Y quién juega? A patada. ¿Y quién Y a juega? este caballo loco de... Ay, no me acuerdo ni su nombre, el rubio. Le mandó en reserva. No, pero él Por era... acá. Leguizamón. Ah. ¿Y por qué juega entonces si le sacan a todo? ¿Juega Coque de 6? ¿Saben qué yo haría? No. ¿Saben qué Y yo sí, sí, haría? no. ¿Saben Y sí, qué sí. yo haría? ¿Qué? Le corto el sueldo. Por la mitad. Pues eso no se puede hacer, No. Belén, no se puede Sacale. Bueno, si ahora no rendían, ahora Sacale, menos. hermano, le estás pagando cuánto, Pero 20 mil, Belén, 30 mil, lo 50 mi- mil lo mismo dólares. los perros aplaudían por lo que se hizo con Polenta y hasta ahora seguís sin pagar. Que los premios que se ganan por participar en Libertadores que no Pues les no den van a- ninguno, pues no que van a no cobrar goles si toquen, pierden. que no toquen, no O por rajale, participar. rajale a que tus no- jugadores. Es que si le, es que vos Ya podés te voy. rascar. Esperá. Rajo. Y después, Espera, taca. déjame terminar. No le den Rajar nada. a tus jugadores, después se convierte en el mejor jugador de fútbol argentino, después otro había sido tiene buen nivel, había sido otro tal cosa, termina con demanda. Lo mismo le pasó a Cerro, lo mismo le pasó a Olimpia. No podés rajar jugadores. No puedes rajar ni por Quilombero, ni Claudio Aquino que se tiene que ir. Increíble lo de cómo juegan y Salen ganan del fútbol paraguayo. 10 mil dólares, más de 10 mil Salen dólares. del fútbol hermano. paraguayo, Una Belén. vergüenza, Salen del fútbol paraguayo. Ya había sido, eran buenos. Qué loco, llega. Buenas tardes. Actualmente, sacando todas las cargadas y todo lo que fue nuestro fútbol paraguayo esta semana internacionalmente. El martes salieron todos bien y ayer pésimos los dos que representaron a Paraguay. Pero hablando en serio, nuestro fútbol paraguayo con la actualidad es pésimo. Mucha esperanza de que los equipos paraguayos lleguen muy lejos no hay. ¿Por qué? Porque actualmente los jugadores de primera que hay ahora son pésimos, que le da incluso esperanzas a un tipo que apenas sabe parar una pelota de que puede llegar a primera. Porque son pésimos, no sienten la camiseta, no les llena el orgullo en el club que sea que estén. Es pésimo cómo se encuentra actualmente nuestro fútbol paraguayo y es triste. Ahora mismo lo único que nos salva a nosotros es cómo se encuentra nuestra selección. Pero hablando del fútbol paraguayo local, es un asco cómo estamos. ¿Cuántos? A ver, Fede me dice, por favor, recuperar su audio. ¿Qué es lo que pesaba, Fede? El centro que llega de Suárez. Despeje de Barreto, rebote para que le pegue Vivido. Golazo. Qué grande, Carlitos. Qué grande, Carlín. De San Antonio Viveros, No, ya el está. colombiano, tremendo remate. San Antonio 1, Olimpia 0 en Cochabamba. Hay muchos que le culpan a Palermo. La gente que el técnico no tiene nada que ver. Te puede hacer un equipazo. Vos le puede traer a Pepe Guardiola, a Mourinho, lo que sea, a Olimpia. Pero jugador con la tema. Ñante chara ya. Sí, La Olimpia jugó con la tema. Ese Junior Barreto, por ejemplo. El tipo ese, este morocho que es negro, pues se le llama, que se llama cortale, blanco, cortale, ¿verdad? cortale. El tipo No, ya... no.
¿Qué tal, amigo de Pasión Futbolera? Pepe La Guardiola. verdad, si es que le quieren a sacar a Palermo, no tiene nada que ver. Por más que le traiga a Guardiola, le traiga a Gelotti, qué sé yo. Igual va a jugar así Olimpia. Gran puta, esos jugadores no tienen Cortala, Pipo. carácter, no, Me gusta no lo que quieren dice. jugar. No, porque no es cierto. ¿Cómo basta de... Yo quiero decir algo. Basta de infravalorar el trabajo de un técnico. Basta de decir que traer un entrenador no te cambia la manera de jugar un equipo. ¿Ustedes creen que habíamos estado donde estábamos como selección nacional si seguía Garnero? ¡No! ¡No! Y bueno, y esa es la demostración, muchachos. Basta de querer menospreciar el cargo del técnico. El técnico es clave, loco. Si vos no tenés un técnico, sea club, selección... Hansi Flick, ejemplo. ¿Cómo? Hansi Flick, un ejemplo de Claro, eso. todavía no perdió ningún partido en el 2025 el Barça. Una locura. Tremendo, Creo que ganó todo su partido y empató 3 nomás. Viejo, hay que darle el espacio a los técnicos y a los tiempos de trabajo. Basta de decir que es algo solamente de jugadores. Ni aunque le traigas... Pero claro que te ayuda un técnico, hermano. Justamente eso dije en el audio. Escucha todo, bro, por favor. Y Kaká cortó. Oye, te he cortado. Bueno, pues señora, te embolará. Nada, reunión de tu hijo, ¿qué? A la puta, ¿por qué viene una chica no puede decir su opinión y encima dice las cosas bien? Espera. Qué estúpido que sos. Y vos no sos papá, Qué estúpido que sos. ¿Qué comentario O sea, más pelotudo? Vos no vas a poder opinar, Pio. Dejá que la gente que opine, loco. El Black es buenísimo. Es buenísimo. Ah, pero amigo. Marco no me envió esto. ¿Cómo es? Pero espera un ratito. Y eso es lo que dijo Dan. Eso es lo que dijo Dan. Che, King, yo en serio creo, con todo respeto te lo digo, pero la comprensión no es tu punto fuerte, hermano. En serio, así con muchísimo respeto porque siempre está en el stream. Literalmente acabo de dar un ejemplo diciendo que si Garnero seguía en la selección Paraguay no iba a estar como estaba y salía a decir para defenderla a Garnero. Dale, amigo, media pila, viejo. Concentrate, metete en el partido. Coque, me quemaste. Es cierto lo que dice Nelson. Tiene razón. Escucha mi audio. Escucha todo el audio. No, pues el audio, no, ese no. ¿Con qué me quemaste? Se cae de risa. Bueno. Y Igual así yo no le estoy respondiendo a él, boludo. A través de su opinión. No, pero ya. Encima cortaste vos. En la última derrota de Paraguay, Coque era flaco, Franco era Franco, Belén no laburaba en pasión y Nelson tenía pelo. Ahí te das cuenta que sos un salame de manual, King, O sea, Cierto. Vos te podías ir a una fiambrería porque sos el salame 1. ¿Por qué yo de Raking? ¿Por qué vi con la fiambrería? Haye. Y no leí. ¿Por qué era? Sí, nosotros ya tenemos 2 años ya, ¿verdad? Sí, ya cumplimos ya 2 años. No, Decí a como mitad. pasión, pues sí, nosotros ya tenemos 2 ¿Cuándo cumplimos 2 años? Sí. A mitad de año. Che, Pasión ya tiene 2 años. No, espera, ¿cuándo? En marzo era el... No. Sí. No. Marzo fue un superclásico, el 2023. ¡Qué loco! Mayo era. Sí. Mayo cumplimos. Hacía un frío. Falta todo. ¿Qué tiene que ver el Black, amigo? Yo le quiero el Black. Sigan Ahora alzando Andrés. a su club de amaños. No, pará, tranquilo. Franco, que grande, Marco se quedó a celebrar en su casa la victoria de Libertad. No, Marco Gran Gumarelo. Marco no se levantó hoy, güey. Marco es de Estaba Guacaré. festejando ayer la No, victoria, ¿por qué no boludo. me total? ¿Qué? ¿Por qué le quería...? ¿Vos ya le pediste disculpas a la audiencia? Sí. No, pues yo no te puedo... Disculpame, yo me quiero meter un ratito, Nelson. Yo te quiero mucho a todos. Yo te quiero mucho a vos, Vos no boludo. querés. Pero Vos yo, estás diciendo que si eras vos, el trato hubiese sido distinto. yo me comí 4 ceros. Yo me comí la goleada de Bolívar y presente estuve. Sí, pero loco. Y no abandoné. Yo le pedí que se Abandoné. quede. Yo Yo le vi. pedí que se quede. Vos Yo viste, vi. podemos ver los media ¿Puedo de ver esa pasión. parte otra vez? Comentario post partido de Coque. Pero no. Los media. Yo le pedí por favor que se quede, pero se fue. Amigo, ¿cuántos...? A mí no me tiene que pedir disculpas. Pero yo te digo, hermano. A la audiencia. ¿Cuántas cagadas de mi club yo me comí y no abandoné? Franco, pero no perdiste contra Bulo, ¿quién es eso? amigo. No perdiste contra Bulo, Franco. ¿Con qué hay que Amigo, hacer eso? Bulo. Imagínate, Bulo. San Antonio se llama el equipo. Me rompió el culo y vos querés que me quede a dar un post partido. Ay, sí, Olimpia perdió muy mal. y Qué sí. mal Olimpia. No, pero puteada. ya pirona, amigo. Yo Yo terminé di la el cara. partido Yo di la temblando.
Terminé el partido temprano, no podía ni hablar. ¿Qué opinas de la gente que te dice que abandonaste? Pero chúpenme la ver. No. Adelante, chat. El abandónico. Abandónico, abandonaste. Ay, espera, yo tengo el Puede video. decir eso al chat, Espera, viejo. tengo el video. Mira cómo es Belén, ¿eh? Che, no se piensa en Sí, los sí, bomberos y sí. se pisa en la manguera, ¿eh? No tengo el video. Es cuando... Ay, vos haces eso. No, es cuando festejó, había sido el 2-2. ¿Verdad? Ya tiene. Marino se juega muchas cosas. Marino acá está. Ay, 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 agrandate Marino, pelota. Desde los 12 pasos. Agrandate, Marino. Uy. Penal para Ganó Vélez en el último minuto. A ver, ¿qué le pasó? Ahí está aplicando que ni siquiera vale el rebote. Uy. Es un quinto penal de una serie. Ahí va. Tampoco vale el rebote, ¿eh? Se quiere Pero de agrandar Marra. Marino. La confianza en el portero. Lo ataja, no lo ataja Marino. Va Herrera. Gol de Bulo Bulo. Gol de Bulo Bulo, señoras y señores. A los 90. No coqueteate. Una vergüenza. Bulo Bulo. Abandonó. Sobre los 90, Es la primera vez que le señoras y abandona la señores. pasión. Sí. Gol y la gente... Ah, o el chat ayer. Gol. Aprende con Coque. Música. Yo voy a decir algo. Cuando Cerro pierde, acá se pone miau, Dam. Te pido, por favor, gracias, Dam. Abrazar el profesionalismo. No, el Coque Yo sé fue que todo. también sos del mismo club de No, Coque. pero hoy lo dio todo, la verdad. Coque, Toda la imagen es posible. hablale. Coque, te pido algo muy simple. Ya que la topadora abandonó, te pido que vos no lo hagas. La topadora, ¿Qué le llame? post libertad. No le llame, ¿por qué le vamos a dar entidad a alguien que abandonó el barco? Pues quiero que sufra. No. La topadora, después de partir contra Libertad, no volvió a mandar un solo audio. Es un desliz, hey. Sí. Deslizó todo. No, subía lo que se deslizó. Después Se de resbaló. No, adelante. Conmigo, a mí no me digan empleado de HC, no es Bueno. conmigo el tema, no es conmigo. Así le respondo a los que me dicen eso. Muchachos, Va, pico. a toda la A nación. pleno. A toda la nación azulgrana. Espera, quiero escuchar esto. Adelante. Hablar al país. A los 4 millones. A los 4 millones de olimpistas. Les digo. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Que un tropezón no es caída. Te vas a raspar la rodilla, sí. Puede quedar una cicatriz. Cuando mires esa cicatriz vas a decir, ese día me caí muy mal. Pero aprendí que tengo que mirar dónde piso. Argentina, en el Mundial 2022, tuvo la peor vergüenza de toda su historia. Perdió contra Arabia Saudita. ¿Nació la Azulgrana, dijiste? ¿Se eliminaron? No. Nación Azulgrana, dijiste. No, dijo eso. dijiste? Sí, dije Nacional Azulgrana, pero iba a decir para el antiolimpismo. No habló a su nación. A tu nación. Le habló a su pueblo. No, le hablo a la Nación Azulgrana, dije. El pueblo divino. Sí, dije. No, pues esperá. No. Tipo este que Queda se fue- como única representante del olimpismo Belén Rivas, viejo. Adelante, Belén, le Se toca hablar a vos. perdieron todos los valores. Ahora le toca Le hablar a quiero Belén. mandar un abrazo grande a la topadora. Fuerza topadora. A la persona, no al chofer. A la persona. Vamos a estar mejor topadora, tranquilo. Adelante, Belén, te toca. Ah. No. Belén le habla. Belén, hace mucho te trataron. Habla. Quiero. Aprendo con Belén, por favor. Sacar tu botella. Otra gran mufa. Belén Pégale y le va a hablar al pueblo de Cano. Porque Coque decidió hablarle al pueblo azulgrana. Nelson Boludo, dice Mayor. Te esperé ayer, Mayor. No viniste. Adelante, Belén. Querido compachota. Vamos a estar mejor. A los olimpistas. Se entiende. Bajamos la cabeza ayer. Pero que sea solamente
para mirar las 4 estrellas que tenemos en el escudo, como ningún otro club paraguayo lo tiene. Que este tropiezo sea la caída que nos ayude a levantarnos y poder reírnos al final de esta hermosa etapa en esta Libertadores. Vamos a llegar lejos, vamos a estar mejor. No, espectacular, Yo no digo nada. Saca eso, man, por favor, te pido. Yo quiero felicitar a Belén. Porque el olimpista que escuchó a Coque se decepcionó. Ya puso en Facebook, vendió sus 2 entradas para el partido contra Vélez y Peñarol. Ahora, pero si ni me escucharon todos. Ahora el olimpista que acaba de escuchar a Belén. Pero si ni me escucharon. El olimpista que acaba de escuchar a Belén se fue a comprar una bandera para ir a ver Olimpia Vélez la semana que viene. 200 personas. Qué lindo. Imagínate. 204. 200. Hay un bot. Acá no usamos bots, ¿verdad? Ahí está. Te banco, Belén. Gracias. Todo el chat quiero que ponga eso. Ayer, no, espera, Nelson. Sí, se puede. La otra mano igual era, Mm. no la derecha. Mm. Está bien. Ya, Y vos. No. Ya está. Ya, ¿saben qué tenemos que hacer los olimpistas? Que ya está. Dar vuelta a la página, ya está. Ya nos puteamos, Belu. ya nos descargamos. No. ¿Saben qué son? Pelé puteando fuera de micrófono, lo mejor que viví en mi vida. Al fin me salió un chiste. Yo vi que alguien puso en la cuenta de Instagram Bulo Blue. No, Belu es mejor. Sí, pues no está tan bueno. Me gusta más. ¿Esta es tu taza? ¿O de quién es? No sé, no es mío. Belu. Tenemos audio, señores. Sí. Justo pico yo y vine. Ahora hablar de Enciso. Perdón. Bro, bancate. Ya miró Cátana Olimpia. papá, sí, también. Sí, Yo soy Franco está cerrista, defendiendo para pa. la nación de Cana que Coque hoy. 4-0 es muy nacha. Pero no, Y vos venís perder ahora y después no te bancas, es cosa, no sé. Vos tenés que ser parcial, ¿no? ¿Qué? La vida te da chance, después venir y le golear otra vez acá en tu cancha. es Y imparcial. 6-0, como 5-0, o lo que sea, y terminan en los pareos otra vez. Pero le antes ese Barreto ayer al Pío se fue y le prendió una patada al tipo, o sea. Última jugada, el tipo ya se caía, le hizo una pirueta y ya. Y después de echar y patada. Al Pío hizo eso. Che. Gracias, Freddy. Demasiado quiero hablar de Enciso. Enciso ayer comentó el baile que hicimos con Marcos. Y metió una asistencia. Y metió asistencia. Bueno. Quiero decir nomás, qué grande Enciso. Anda en Guiru. Qué grande Enciso porque cuando muchos pensaban que era un paso para atrás en su carrera, Hay que ir está demostrando que es un paso para adelante y para está partido a demostrando partido. que con minutos, un tipo que tiene minutos, Sí. puede demostrar lo que vale. Y Un la partido por asistencia que metió Enciso es de crack. Sí. Es de crack. La Totalmente. gente en Inglaterra le está... O sea, yo veo Twitter, ¿verdad? Veo mucho Twitter, busco Enciso lo para que dicen los ingleses. Y están Ven contento. fascinados, les gusta lo que hace Enciso. Así que le quiero mandar un gran saludo a Fabián Hurster. Gringo, alemán, no sé qué sos, gran tembolo que sos. Te mando un saludo. Consígame una uruguaya. ¿Mm? ¿Eh? No, chiste no. No, así no. Che, Así no. Hay que atención cuidar. con esto que acaba de confirmarse en la radio 780. ¿Habló cuánto? No. No. ¿Qué pasó? Un nombre importante que vuelve a estar en el día a día de Cerro Porteño. ¿Quién? A partir de hoy ya asistí a la práctica y volveré a estar cerca del equipo de fútbol. ¿Jan? El ingeniero Luis Petengil. Ah. Petengil padre. Ah, Petengil padre. Padre. Petengil El padre. que fue presidente Fue campeón. presidente de Cerro. Antes de Zapac. Mira un poco. Mira qué bien.
justo aparece en un momento como que... Pero no se va a candidatar, al final ¿o sí? no va a ser Juan Carlos el candidato, su hijo. ¿Será que va a volver? Él está con Zapac. Toda la vida. Sí, Él es pro Zapac. Este otro es... Pero empezó pesado. No, pues Petengil, boludo. O sea, Petengil. Salió campeón, Cerro, con Petengil. El directivo, uno de los directivos más importantes que tuvo Cerro en el último Sí, año. sí, sí. Petengil es peso pesado. Él estuvo antes de la era Zapac. Sí, ¿no? él estuvo antes. Él estuvo antes de Juan. Le sigo en TikTok. Canta muy bien también. Petengil. En TikTok sube covers con la guitarra. Está muy bueno lo que hace. Core, Ahí va. pensé que era. No. O sea, que esto estaba No, no, cantado. Estaba cantado. Ex senador también. No, senador... Era activo, pero, funciones, creo. Petengil fue presidente desde el 2006. Petengil fue el presidente que Hasta 2000 hizo hasta que 2008. Cerro dé vuelta 2008. al historial de los clásicos a nivel Copa de Primera contra sí, Olimpia. Yo me acuerdo que Él fue el salió El presidente. presidente del 5-0, del 5-1, del del 4-1. Sí. 4-1 ya estaba Zapac. A 4 años 2012. 2012. Perdón, yo no sé por qué tengo relacionada mi cabeza Petengil con el Mono ahorita es jugador de Cerro. En esa sí, la época, misma ¿no? época. Esa época. Fue su último campeonato como Y presidente. Razaba, Petengil. Sí, ese fue el último título de Petengil como... Petengil que Roberto usaba Nani. bigote antes. Roberto Sí. Nani, sí. Y él prometió que si era campeón como presidente se afeitaba. Y fue campeón en el 2004 y se afeitó el bigote. Creo que no era que iba a renunciar. Banca Diego Alonso como DT. ¿De qué? De Olimpia. Y no, y tenés que vender el terreno de para uno para pagarle un mes de salario. Tío Alonso, pero tuvo en Europa eso. No, tiene otro caché ya. Jugó mundial, jugó mundial. Si vos Sí. me preguntás a mí, el técnico ideal es Crespo. Pero cuando le quiso llamar la PF, Crespo pidió que le den la mitad de Sajonia. ¿Crespo? Barrio. A mí me encanta Crespo como técnico. ¿Y qué está dirigiendo Crespo ahora? Y Crespo está esperando eso ya Gallardo. Él fue con Defensa y Justicia, fue campeón. ¿no? Gagardo. Audios. Pero bueno. Coque, te bailó tácticamente Bulo Bulo. No te bailó tácticamente Aguirre. No te bailó tácticamente Guillermo Barros Esqueloto. Monasterio. Te bailó tácticamente Bulo Bulo. Hombre, ¿por qué Vico Bulo Bulo se llama Leandro? Buena referencia. Buena referencia. Azar. ¿Qué le dejo? ¿Qué? ¿Sabías qué? El presupuesto de San Antonio Bulo Bulo, equipo boliviano debutante en la Copa Libertadores 2025, el cual anoche dio un batacazo al derrotar a Olimpia por 3-2 en Cochabamba, es de $70,000 anuales. Al mes, dijo el presidente. Ah, acá dijo anual. Porque si es... Salero que gana mensualmente un solo futbolista de Olimpia. ¿Crespo o Milito? No. O Gago. No, pará. Gago está con laburo. Garnero, JCC, Pepe Cardoso, Peluso, en el caso de que se pueda ir. Peluso ya está jubilado, déjalo descansar. Muchachos, es muy simple la ecuación. A ver. Legalmente, si Olimpia se queda sin técnico, son dos candidatos. ¿Es el emperador JCC o o Garnero? Garnero? No hay término medio. De verdad. Creo que los que van a estar más listos para hacer esto van a ser No, el sí, Garnero. ya está calentándolo ahí sobre General Santos. Frente al Ministerio de Hacienda. Belén, Ministerio de Defensa estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero por favor no vayan a más decir marcador para los próximos partidos. Bueno. Gana Guaraní y gana Vélez. Ahora van a ganar Guaraní y van a ganar Vélez. Llega a ganar Guaraní, Belén. Yo creo que, Yo me voy. yo creo que deberías dar un paso al costado. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Che, ahora sí tienen que cantar en el próximo partido. Muchas gracias, Palermo. Es que nunca, Nati nunca está en los planes de cambiar el técnico. Ay, Nati. ¿Entendés? O sea, yo siempre digo esto con Nati va a mucho... venir en vez de mí, yo me voy. yo siempre digo con mucho respeto esto. ¿Ustedes creen que un presidente va a salir a hablar y va a decir, vos sabés que estamos pensando cambiar el técnico? No. No va a ningún decir, obviamente que Va a le pasar salir nomás de una. Obviamente que le va a salir a bancar el técnico después. Si va y pierde contra el arquitecto. Mamá querida. Chiqui Arce nos gana. Yo me muero. Yo me pego un tiro. Técnico, Chiqui. ¿Por qué decís eso? El olimpista que escuchó a Belén hipotecó su casa para comprarse la camiseta de 2002, una bandera y pintura para la cara para el partido del miércoles contra Vélez. Y Coque, hincha de resultado, te vas cuando estamos mal y solo venía la buena. Yo ¡Pero si viví viene la época hoy! 2004, 2011, hermano. Déjate de joder, boludo.
Pero en serio. Coque, si no va a estar, andate nomás, papá. Pero si viene hoy, Compra loco. Tu carnet de socio de cerro. ¿Qué? Sacate foto con Zapac. ¿Qué? Erea. Con que Pero se chao. sacaría foto con Zapac sin problema. Ni en pedo. Con Zapac no. Yo, Curse de- chat. Pero ganó tácticamente, es Divo. Es Divo. Curse. A ver, chat. Qué grande Olimpia. Corta el audio. conmemorando el día de autismo ahora. No, sí. Haceme una caso. Habla Nelson. Si Olimpia le gana a Vélez, yo voy a echar a Coque del estudio. Si Olimpia le gana a Vélez. No voy a permitir que haga comentario post partido. O sea, antes de los 90 ya hule. Termina el partido y se va a tener que retirar. Ok. Un partido de sanción va a tener. Ok, tengo. No hay problema. ¿Le vas a dejar No hay gritar ningún drama. y mete Olimpia? No, pero por favor, yo siempre. sí, yo no, libertad. ayer tuvimos una discusión grosera. ¿Qué? ¿Qué? Que le vas a dar libertad. Belén, que hoy no es el día para cagar. Nelson, pero te estoy preguntando si le vas a dar Le libertad vas a a dar Coque de que libertad, te dice. grite. ¿Te das cuenta gol. cómo es? ¿Te das cuenta Así, cómo así es, Belén. Fra, ¿qué pasó? Coque no me representa como hincha Olimpia. Realmente vos sabés que ayer Renuncia. a mí ayer Ah, no, ya una cuestión de familia, ¿eh? Nos abandona Coque, dice Nati Rivas. eh, Me parece perfecto Nelson Humarelo, dice Fabri Grande. Ojo, el arroba de Fabri es grande y uno solo. Fabri O sea, GH1S. el olimpismo está enojado contigo, Coque. Pero el olimpista está enojado con todo el mundo hoy, Nelson. No solamente conmigo. No personalices. Uy, hay que poner. Amigo. No digas Nelson. Hay un chat de 200 personas que está dolida contigo. 200. A ver. 200. 200. Hablale a esa... Todo el programa para que le hable. Qué puta. El que le escuchó a Coque también hipotecó su casa. Para salir Pero del para salir país. del país. No, pero ese será un mal día. No, pero a mí ayer me sangraron los ojos de ver la Olimpia. Yo no grité ni los goles del empate. Sí, yo vi, Belén. Yo no grité. Yo gritaba por rabia. No, a mí mi corazón me dolió ayer. Yo ya estaba demasiado Me dolió el corazón, me dolió el cerebro. ¡Gracias, mayor! ¡Gracias, mayor! Toretto nos enseñó que la familia nos abandona. Vos no viste Rápido y Furiosos, Coque. Nunca vi ni una película de Rápido y Furioso. Olimpero serás vos, Nelson. Bueno, Jorginho. ¡Gracias, Chapa! ¡Gracias! Hoy haremos unas patatas. Tranquilo, Coque, mañana será... Yo en serio... ¿Vos será peor. será mejor el de ellos. Vos sabés que yo... No pude dormir. Soy sincero. Yo tampoco. No pude dormir. Yo la noche no tengo sueño. Me dormí a las 5 de la mañana. Porque Mañana. no podía creer lo que había pasado. Y yo decía, puta madre, Buena lo manera. que me espera Hostias. en el programa. Y acá estoy. 1 hora 43 minutos, muchachos. Bien, ¿No querés jugar fútbol 11? Así te... Ya jugó fútbol 11. 1.95 Ya jugó fútbol 11. Yo apliqué la de Vladimir. No, dice Pedrovi. ¿Cuál es la de Vladimir? No. ¿Eh? ¿Cuál Un es? buen libro y a dormir. ¿Cómo se lee leer un libro? Blanco. ¿Cuál es esto? ¿Eh? Ese le metió un Olimpia blanco, ¿verdad? No. Sí, le No, met- él lo metió. No. no, él hizo... Él hizo meter el segundo hizo gol. meter. Tremendo Él hizo pase. el pase. Pero yo te decía algo. O sea, estamos sinceros. Yo no vi el partido. La jugada que hace para el penal es una jugada que hacía Ronaldo Nazario. Sí. Y Junior Barreto se come el viaje de su vida. Pero ponete a pensar algo, Nelson. Junior Barreto hizo falta que vuelva en el avión. Junior Porque ya Barreto viajó apareció contra en Blanco. todos los goles. No, pero esperen tampoco, el árbitro era malísimo también. Dios mío. Una El consulta. arbitraje era paupérrimo, brother. Yo vi el resumen nomás. Un ropero. Sí, ahí está el ropero que ayer eché todo. ¿Por qué se hace mi Nelson, ropa? lleva ya tu Franco, lleva ya tu ropa. Y ahí yo me cambio mi remero limpio y me voy a Paraguay cuando juega ese rico. Lleva tu ropa, Franco. ¡Patio Clips! ¡Patio Clips! ¡Hacelo, Por burlarme de Bulo Bulo y de Olimpia todo, tengo mi cabeza. Acá tengo pasa. mi cabeza por Franco, burlar. acá pasa. Franco, vos sos de Olimpia, sos de pasión. ¡Pero de Olimpia! No, boludo. Porque no se fue al carajo.
Ahí tengo mi remera de Olimpia y de la selección, Franco tío. está Eduardo. triste. No era que solamente la camiseta de su club. Triste. De su selección también tenía. Triste. Era para buscar clip, Era para bailar. Para formar el clip, perdió la herencia. ¡Qué hijo de puta! Una buena te pido, hermano, te dice. No, Franco, ya está. Lleva ya tu cosa. Te fuiste al carajo. Lleva ya en serio, Franco. En serio, broma aparte. Broma aparte. Y tus hobbies también. Ahí están todos tus hobbies. Ya te lavé todo ya, mi hijo, tu hobby. Te enjuagué todo. Lleva ya. Cerro. Tirá tu camiseta de cerro, hermano. No, ¿por qué tira? Cuando juega Tembe. Cuando juega Tembe contra Olimpia. ¿Qué? Tembe contra Olimpia. No. No. Bueno, no. Justo sacó la- ¡Estaba su remera, chat! ¡Por acá la cámara! su remera! No. ¡Esto salió! No. Ahí está. Che, encima tenés. No. Encima tiró la. Ey, pará, boludo. La de este Encima- año tiene no, mem. Tiró la de cerro. Tiró cayó. así, la agarró y tiró. No. Debes renunciar por el bien del país, vos. No voy a renunciar, doy la cara. Este no son míos, boludo. ¿Los hopis? Vamos a jugar fútbol, por favor. Bueno. Poné el. ¿Qué es eso? Yo no de sé. Tipo conexiones. Pero estoy para... Este que le regaló Richard, ¿verdad? Richard. Sí. Richard. Man, ayer no fue uno de los mejores partidos de Richard tampoco, ¿eh? Por más que hizo el gol, Ya poner, boludo. no fue el partido de Richard. Enfocale a Me Nelson. siento sucio, déjame ponerme eso. ¿Qué? Y sí, pero todo lo que dije me siento sucio. Trataba de mi remera para limpiarme. Qué linda remera. Camisetas. Esa es la prensa que tuvo el gobierno. Que hizo todo lo de para el Que gobierno, ganó la ¿verdad? licitación Esa es del cuñado de... de Marito Cuara. ¿Esto es tuyo? Esto no sé qué es, legalmente. Bueno, pasate ahora tu cosa. Bueno. Lleva ya. No me vaya a llevar, esto no quiero. Lápiz. Se vio, ¿no? Casi pronuncié. Franco, ¿qué tenés en esta bolsa? Casi pronuncié. Bueno, vamos a guardar las cosas de Franco. Pon acá. Vamos a guardar las cosas de Franco. Ahí está. 1, 2. Que muchas cosas tiene Franco. Sí, Parece que se independizó. este parece que no Ujú. Habilitarle un poco a Coqueis. ¿Qué era su bolsa ahí? ¡Sorteo! ¡Chat! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Regalo! Pero eso no es... Sí, ella también. Regalo nomás. Esperá nomás. Regalo. ¿Qué tenés ahí, Coque? Dale, vamos a escuchar. El clip del século. Va repetición. A ver. A repetición. Y ahí yo me cambio mi remera Olimpia y me voy a Paraguay cuando juega Cerro. Lleva tu ropa, Frank. Qué bote, Franco. Hay alguna forma de poner ahí en el chat. Yo quiero ver otra vez, por favor. Dura reunión hoy en la residencia da Rosa. Yo quiero ver. Espera, me voy a mudar yo. Franco no es papá del corazón, es olimpista de corazón. Ahí está. Seba ya puso Franco. Ella la voz, qué hijo de fruta. Sí, ¿no? Ese cuando agarra la camiseta. Ah, no. Dale. Ese no es. Perdón, chat, fue sin querer. Por malo me pasa por querer burlarme todo el partido. Por burlarme Yo todo el quiero ver la día. cara de Franco otra vez. Cambiéme mi cara. No, Sí, no, él no se dio cuenta. No, Franco, hiciste así. Después se dio cuenta. Sí, ahí está mi remera Olimpia y cuando juega Cerro. Este Jesús Mongelo te está persiguiendo de TikTok, te está persiguiendo. ¿Quién descargó Twitch solo para burlarse de la rubia que Lleva dijo ya que tu ganaba? ropa. Y ahí yo me cambio mi remera Olimpia y me voy a Paraguay cuando juega Cerro. Lleva tu ropa, Frank. Yo me di cuenta. Vos te diste cuenta. Vos fuiste el primero. Yo pensé que dijo en broma y después vi que seguía su discurso. Ah, no, se fue al carajo, dije. Bueno, me voy a Lleva vuelta. tu ropa. Y ahí yo me cambio mi remera Olimpia y me voy a Paraguay cuando juega Cerro. Lleva tu ropa, Frank. Primero Nelson, después Coque. Y Nelson su cara. Bien, Fernanda. Fernanda me pilló el toque, puso ya el jajaja. Lo máximo fue. No se juega ahora, pero eso. Ah, qué pelotudo.
Se echaba abajo de ahora. Le pedí disculpa a la audiencia. Yo me quiero ya ir. Quiero descender ya. Bueno, fútbol 11 para irnos. ¿Hay audio o no? No, Hay no, mensajes. fútbol 11. Ah, bueno. ¿Cómo Es es? guay, es guay, es Ahí guay. está. El de las conexiones. No, la conexión. vos no elegís. Elige Belén. Yo no entiendo esto, ¿qué Bueno, es? El de las conexiones. Dale, dale. Pobre, las conexiones llegadas. Ahí está. No, pero yo no sé qué es. Ese no es. No, ese no. ¡Saca ese! Ahí está. Yo no sé Yo qué no es. sé cuál es, pero igual. Vamos. No, ese no. Ese es buenísimo, ese es Bueno, buenísimo. entonces juega. Ese es buenísimo. Tenés que ver cosas en común en todos los jugadores. Ah, bueno. Ok, Interesante. Tipo, a ver. Yo no veo. Ok. De League tenés Bayer. Kane tenés Bayer. Tenés. Hudson Odoi no jugó en el- Máximo Odo jugó en el Bayern también. Haaland y Sancho en el Dortmund. Ah, no, entonces tenés liga alemana. Tenés De Ligt, Dyer, Kane, Haaland, tenés Odo, Hudson Odoi, no sé. Pues no sé hasta cuánto puede elegir, creo que hasta 4 más. Y puede bueno, elegir. marca entonces, espera. Marca. De Ligt, Yo Kane. no entiendo un huevo. Dyer. No, primero Bayer y después. No, Dyer. Dyer No, que es- juegan en la Bundesliga, jugaron en la Bundesliga, amigo. Dyer. Pero es que hasta 4 más podía ir mucho Ah, más. hasta de 4 más, entonces, Sí. entonces Dyer jugó Tiene en que ser el... más específico, tiene que ser Ah, el entonces, Bayern. bueno, está bien, y Dyer jugó en el Dyer Bayern juega también. Bayer, de League, Dyer, Kane. Kane, Kane y Odo. Justo no dieron con en el Leverkusen después. Perdón, Zumbit. Zumbit. No. ¿No? No, no. ¿Pero le dio o no le dio? No. Y elegí agua. Elimina eso, elimina eso. Sacala Odo y ahí pone. Marca otra vez de Ligt, Dyer y Kane y dale submit ahí. Ah, hay que elegir elegí. 4. Bueno, y metele Haaland. No, vamos a elegir. Sancho para que sea. Hudson Odoi no jugó en el Bayern. Leverkusen. Creo. Tenés Sancho y tenés ¿Pato? Haaland. Alexander Pato, bebé. Ay, perdón. Ay, no le reconocí. Aubameyang, Yamal. Es que puede ser cualquier cosa, puede ser Bundesliga, el mismo Y número, bueno, pues, Aubameyang, misma pues, nacionalidad. Aubameyang. Poné Benzema, Kane, Haaland y Aubameyang. 4-9. ¿Qué sé yo? Aubameyang. Yo. Ah, no, Osimhen también. es ¿Spinazzola no jugó en el Milan? ¿Cómo se juega esto? Y Bueno, Agua Spinazzola, también. Aubameyang, Pato y uno más del Milan. Odoi no jugó en el Milan. Para mí que sí. Por ahora Sí, puedo puede ser. Hudson Odoi, Pato, Aubameyang. Ahí está, Pato, Aubameyang y Spinazzola. Y ahí dale su No. Gronk. Espera. Ah, no entendí. Tenés que elegir jugadores que tengan cosas que ver. Es muy complicado igual. Cosas que ver. O sea, Sí. que jugaron en el mismo equipo. El mismo equipo, misma edad, ganadores de la Espera. Champions. Benzema, Haaland Espera, y Laporte. Golden Boy fue Yamal. Pato, Benzema. Pato también. ¿O no? Sancho. Sí fue. Golden Boy. Sancho. Sancho fue Golden Boy. Y De Ligt. Yamal. Y De Ligt. Sancho, Yamal, Pato. Pato y De Ligt. Todos fueron de Golden Boy. Si no estoy... Ah, 3 de 4. 3 de 4. Benzema, entonces En en vez vez de de Ligt. Pato. No, de Liga no. No. De League Poné es... Pato, Yamal, Sancho y Benzema. Eliminada de League. De Ligt, ahí. No. De League es parte, Sancho lo que puede ser que no Sancho, sea. sacale a Sancho y ahí dale. Otra vez 3. Entonces. No es Benzema. No es Benzema. Haaland. Y es Haaland, boludo. Haaland. Ahí está. Golden Boy. Vamos. Mira, ahora ya Llegamos. entiendo más ya. Relaciones. Después seguí. Hay A uno ver, son todos tengo otro. ingleses. Hay otro. Dale, haga más. Poné. Yo quiero ver. ¿Eh? Ah, bueno, y No. poné el otro. Pero ahí tienes- Pero tenés que elegir varios. Ah, o se acabó el tiempo. De... Ah, uno más había. No. Todos son, muchos son. Paren todos, ¿eh? Ahí está. De si le meto yo ese. ¿Qué? Ome TV, ¿usted no juega? Sí. Ahí va, ahí fue. Solemos jugar con Franco. Jugar suena muy raro. Sí, Hablar sí. un poco con la gente. Bueno, solemos a usar. Haces tu cosita, Me da miedo esa Puedo tomar. plataforma. Te felicito, cosa tuya. ¿Qué? ¿Eh? A ver, tenemos el otro. Pero dejaste hinchar, Anderson Parra. El de Xavi. Bueno, español, jugó en el Barça. Y en dos clubes no No, vamos a papá. Este es Seydou Keita.
No, ya sé, pero para pensar. Seguime. Keita. Seydou Keita. Keita. Poné Keita, seguime, papá. Seydou Keita. D. Nani. Cuaresma. Ya estamos luego en Cuaresma. Con Q. Sí, cierto. Ricardo. Se va. Se va. Nelson. No, ¿por qué parece? No, ya pasó el día, Nelson. ¿Qué le pasa? Gracias. Podía ser Piqué también. Tenés razón, Axio Franca. Por el United. Por el United, claro. Bingo. La panza. No, cuidado. Estoy en mi periodo, me duele mi panza. Bingo. Ahí. Start. Bueno, tenemos cuántos skips. Vamos a definir ya ahora. Campeón del mundo. No, United. No, Sudamérica también. No, mejor no. Campeón del mundo. Campeón del mundo, ¿Estás seguro? Di María, ¿sos campeón del mundo? Sí. United más bueno. Garnacho United. Sir Ay, Circe era del United. y de Sudamérica. Bueno, un skip. Dale. Skip. Tres no vamos a usar. Emerson, Royal, Barça. Sudamérica. Bueno, Sudamérica, está bien. Ponele ese. Oh, Barça, está bien Barça. No, Sudamérica. Sudamérica mejor. South Para. America. Cod Miners. Roma. Roma jugó. No. Italiano, tampoco. Qué estúpido. Ese fue de la liga. Cod Miners es. Bueno, segundo skip. Qué cagada. Arda Guller. Arda Guller. Nah. Nada, tener skip. Perdimos ya. No, te da hasta que Roma. puedes equipear y después ellos mismos te eliminan. Sesco, No es que tenés skip. Roma. No juega Roma. Hola, Roma. Y no es checo. No, Tottenham. No, él no es esloveno por ahí. Tottenham. Checo No sé Pérez. quién es Esco. Skip. No. No, pero Ana. Alexander Isaac. Siguiente. Skip. Telles. Roma. Nah, ¿qué era Roma, boludo? Estoy jodido, hermano. No, perdimos ya. Skip. ¿Era Atlético? No jugó. Italiano. Ahí sí. Sí. Bien. Barça. Gaby Barça. 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 Este sí jugó en la Roma. No. No, Él es que jugó te en le jugó en Atlanta. Atlanta. Skip. Holandés. Sancho. Nada. No. Chalanoglu. Nada. Tottenham. Tottenham. Sabiño. De. Nada. Telles jugó en el Villarreal, chat. No, pero Ana, Malen no. No jugó, amigo. Stanisic. no. Ese puede ser checo. Probá chueco. No, chueco. No. Chueco. Bowen, gran jugador Mira, J-Rod. de los Hammers. Rafinha. Skip. Dira. Sí, hay que almorzar ya. Francés. Francés. Kingley. Skip. Betancourt. No le ganamos a nadie. No, vergüenza. Leon Bailey. No, de Tottenham. Ahí. Betancourt. Sabiño otra vez, boludo. Qué pesado. Skip. Ben White. Skip. Él es pariente del 9 Y nada, Coutinho. Guay, claro. Liverpool. Skip. Skip. Checo. No, QD no es checo. Villarreal. No. Valencia, Juan. Fue por las dudas. ¿Probá? No sabe, nunca se sabe. Ah. No, listo, chao. Joelinton. Joelinton. Probable la Roma. No. No. Chao. Cucum. Nada. En Cucum. En Kunku. Atlético. Atlético. No. Él tenía que ser. También era, pero igual como. El Atlético. Barcola. Rápido. Siguiente. Na Pepe. Siguiente. Timmy Abraham, siguiente. Vamos. Roma, prueba. No. Ah. Siguiente. Skip. Siguiente. El Villarreal. Él sí. Sí, él sí. Ya Moreno. Bien. Dos. Nico González. Siguiente. No. Siguiente. Lloris. Siguiente. Lloris no estuvo en la... Siguiente. Ese Roma. Roma. Bien. Siguiente. No, ahora el Siguiente. Checo Pérez. Siguiente. No. Siguiente. Las dos. Siguiente.
Ese sí, Sí, es Checo. ¿con cuál? Chao. Chao, vamos. Chao, gente. Intento. Nos vemos. Vamos, por fin terminó este día de mierda. Vamos. Ay, Chao.